Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Es hora de iniciar con la primera mesa de opinión de Antioquia. Don Duber, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, con mucha información. Don José, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. ¿Qué ha hecho usted? Nacho, ¿no? Deporte, ver los programas, los videos, algo de noticias. Oiga, vio que ya... Hablar con las entidades financieras. Ah, no, usted y yo estamos en esas. Y pienso que muchos colombianos ahorita están llamando al buscar a 018.000 de una entidad bancaria y vaya a ver que le contesten a uno. Y hablar con otras personas a las que les debo, obviamente, porque todo el mundo está preocupado por su cartera. Claro, porque es que este mes apenas, no, es que todavía estamos en la inmunda, como dicen por ahí. Y este mes con pago de universidades, ni hablar. Pero bueno, los bancos le ponen el corazón a la vida, pero de ellos será porque el resto... Pero, ¿sabe, Nacho? Por lo menos en el caso mío, yo del banco que dice que le pone el alma... Por lo menos, me pasó lo que no ocurrió en el pasado periodo. Ya me llamaron a concertar el pago de la tarjeta de crédito, a ver si estaba de acuerdo con diferir a 60... más tiempo, sí. Sí, a que me la difirieran a 60 meses, que era el plazo máximo. Y me dan estos 3 meses, o sea, me tranquilizan, entre comillas, la situación hasta el mes de octubre. Bueno, ahí veremos a ver. Obviamente me dijeron, cabe la posibilidad de que el banco le haga... la retención, pero entonces solicita usted que le hagan la devolución del dinero, que ellos ven algo en la cuenta. Usted debajo del colchón, ¿sí o no? Yo debajo del colchón, sí, señor. Debajo del colchón. Bueno, don Duber, hace días que no iniciamos con esto, hoy otra vez 4.000 y pico de casos, 4.000, ¿cuántos, Duber? 4.213 casos, Bueno, estamos como bien. Bien subidos. Yo digo que bien porque estamos entre 3.800 y 4.200. No hemos llegado a picos y estaba haciendo el análisis de España e Italia y es que iban a un crecimiento impresionante. Ellos pasaban de 4.800 a 6.500, 6.500 a 7.000, de 7.000 a 8.000 y se quedaban en 8.000, 9.000 durante varias semanas, diarios. Entonces el crecimiento de ellos fue una cosa desmedida. Aquí estamos todavía en esos entre 3.800 y 4.000 y pico Pero diarios. lo que va subiendo, Nacho, son los factor muertos. Que de todas maneras acá sigue subiendo. Usted no ve que en No, es que determinado no se haya va. quebrado, No, es que o sea, no. que estemos tocando un techito, ¿no? José, porque nos guardamos 3 meses. Es que esa es la realidad. En Europa no se guardaron. Se guardaron ya al final cuando estaba la situación muy crítica. Sí. Aquí desde el principio, entonces es normal. Y la economía se iba a reventar. Pues sí, de hecho está bien dura. Sí, señores. Bastante dura. Nacho, y no, y el número de personas fallecidas se aumentó, 149 personas. Hay que anotar que de esas 4 son del departamento de Antioquia. Lamentablemente ya durante mucho tiempo tuvimos meses, incluso semanas, donde en Antioquia no se registraba ninguna persona muerta, pero desde el viernes ya todos los días consecutivamente hemos venido reportando a antioqueños que han perdido la batalla contra el coronavirus. Hay que anotar, Nacho, pues que en esta oportunidad Antioquia tiene 388 casos confirmados de COVID-19, la ciudad de Bogotá 1.607, Barranquilla 520 y el Atlántico 292. Hay que sumarlos ahí, más de 800, casi los 900 casos en el Atlántico. Y el mayor número de muertos también los pone el Atlántico. José allí nos está haciendo la cuenta, si no estoy mal, supera los 70. Desafortunadamente supera los 70 muertos, más fallecidos se está poniendo en Colombia. Y bueno, Nacho, hay que notar que la cifra en todo Colombia, pues de los casos confirmados, ha ascendido ya a 124.494 y de estos casos hay que indicar que 68.027 son casos activos. Total de personas fallecidas en todo el territorio colombiano, 4.359 y personas recuperadas, 51.861, un número importante de personas recuperadas. Bueno. Nacho, en el Atlántico y Barranquilla 66 muertos. Sí. Que allá ya pusieron una media, pero muy alta. Muy alta, lamentablemente. Pero ahí viene otra pregunta, Nacho. Si el sistema de salud allá no está completamente colapsado, porque está alto pero no está colapsado, algo tiene que pasar con los profesionales de la salud o con el tratamiento o con el momento en el que llevan a las personas a que las intervengan en el procedimiento, porque es que es exagerado, independiente de que tienen muchos casos. ¿Por qué 66? ¿Y por qué en Bogotá, una ciudad más grande, una ciudad con más casos, son mucho menos los muertos? Señor, tiene usted razón. Y en Antioquia... entre otras, le puse la tarea y creo que se metió en un enredo la pobre Gisela. Porque no ha podido. ¿Sí o no, Gisela? ¿Cómo me le va?
Hola Nacho, muy buenas tardes para usted, para Duber, para José y para todos nuestros televidentes. Sí, Nacho, me he encontrado que las cifras de camas de unidades de cuidados intensivos no la tienen muy claras por parte de las autoridades. Uno le pregunta al departamento, tiene una cifra, le pregunta al municipio, tiene otra cifra, y así como que no han cruzado estos números. Sin embargo, tenemos la gráfica de cuántas camas UCI hay disponibles en el departamento. A ver, dice que en apartado, expansión 25... Bueno, le voy a contar, les voy a explicar la gráfica. Sí. Mire, antes de la pandemia, por ejemplo, en apartado había 15 camas UCI. Con el tema de la pandemia, la expansión fue de 25 camas que se instalaron allí en el municipio, o sea que hay un total a la fecha de 40 camas disponibles en apartado. En Bello hay 25, en Caucasia hay 10, no se ha hecho implementación. Páreme un momento, oye, José, mire esa cifra. Claro que apartado atiende toda la región del Urabá, pero Bello siendo un municipio tan grande, ¿sí? Es uno de los municipios más grandes de este país, vea, solamente 25 camas. Muy bien, bien pueda continuar. ¿Y en Bello? Sí. Y en Bello no se han implementado nuevas camas, están las que estaban antes de la pandemia. Muy bien. Pero hay que anotar, Nacho, ahí, y tampoco pues como echarles todo el agua sucia, y es que todos los alcaldes del Valle de Aburrá se reunieron y pues integraron todos los hospitales, y por eso se tomó la decisión de integrar todo el sistema de salud de todos los municipios del Valle de Aburrá. Entonces, si en Bello se necesita, pues hay cama disponible en Envigado, en Itagüí, seguramente los pacientes de Bello serán remitidos a estas camas. Entonces, toda la red hospitalaria del Valle de Aburrá está integrada, y por eso aparece en esa gráfica pues que no hay camas nuevas, porque realmente son las que se van sumando a Medellín. Bueno, bien pueda siga, Gise. Bueno, en Envigado hay 44 camas UCI disponibles, se implementaron 26 y en los próximos días va a entrar 10 camas nuevas a este municipio. Itagüí son 29 camas disponibles, se implementaron durante la pandemia 8, o sea que en total hay 29. En La Ceja hay 19 camas disponibles, y miren Medellín el dato. Al día de ayer estábamos reportando que habían 508 camas disponibles, pero hoy nos actualizan la cifra y son 522 camas que se han implementado a la fecha. Antes de la pandemia habían 333 camas disponibles y se implementaron el resto durante esta emergencia. Me asombra en Río Negro, ese me tiene impactado. Mire qué bien está Río Negro, José, comparativamente con municipios del mismo tamaño más grandes, 70 camas. Sí, bien por el municipio de Río Negro. Tiene 70 UCIs. Que en un momento fue de alerta por ser la ciudad donde está el aeropuerto internacional. Exacto, entonces como hay tantos hospitales, está el San Vicente Fundación, como hay tantos hospitales por ser allí ese aeropuerto internacional, eso le favorece bastante. Bueno, entonces de las 1000 camas solamente vamos teniendo 759, eso es lo que tenemos. Exactamente, y se han implementado durante la pandemia 113 camas en todo el departamento de Antioquia. Bueno, otro dato interesante para hablar con usted, y ahí lo tienen, estamos en la tarea de investigar, a ver dónde están las famosas 1000 camas que tenemos en en Medellín, en el Valle de la Urrá. Inventario. Y, pues, el inventario, pues a la fecha, no. ¿Y cuántas están ocupadas hasta ayer, Duber, que usted publicó? Ya le voy a decir. Gisela, yo le iba a preguntar a usted otra cosa. Entonces, en Hidroituango, ¿los casos ya están concretados en cuántos? Nacho, mire, a la fecha la hidroeléctrica de Ituango reporta que 720 de sus empleados fueron portadores del COVID-19. Afortunadamente, 520 de estos ya recuperaron la enfermedad, y a la fecha hay 200 empleados que son actualmente portadores del COVID-19. Recordemos que estos 200 empleados se están recuperando aquí en la ciudad de Medellín, y adicional a eso también les tengo el dato que en Valdivia la cifra también es bastante preocupante, teniendo en cuenta que Valdivia es un municipio tan pequeño, reporta 17 casos, de los cuales 4 están en la alcaldía municipal, y es por eso que en las últimas horas se tomó la determinación por parte de esta alcaldía de cerrar las puertas en la atención al público. Solamente van a prestar el 20% la atención a las personas, y el resto se va a hacer a través de vía telefónica y también de canales virtuales. Esto se va a hacer por aproximadamente 7 días, mientras que se le hace un diagnóstico a todos los empleados y se identifica el cerco epidemiológico de las personas con las que estos 4 funcionarios tuvieron contacto estrecho durante los últimos días. Bueno, pues usted me va a contar esta noticia, aunque pues no vale la pena resaltarla. 2 nuevos casos en el metro, es normal dentro de una institución de estas con tanta
con tanto acercamiento con el público, pues sí, lamentable, pero bueno, eso lo vamos a ver en todas partes, doña Gisela. Nacho, mire, usted me preguntaba por las camas. Sí. Hasta ayer en el departamento de Antioquia tenemos 181 camas de UCI ocupadas. Ya, ¿Con COVID? Con COVID, sí. Y hay en total 519 camas, pero hay 6 camas ocupadas de UCI de pacientes no COVID. Okay. Entonces, una diferencia bastante abismal allí en esas cifras. Bueno, y el alcalde nos sugirió utilizar tapabocas hasta en la casa. O sea, vamos a tener que dormir de tapabocas, desayunar, almorzar y comer con tapabocas. Ya lo venden con pitillito y con un huequito para que usted meta la cuchara. Bueno, la primera noticia sobre el Metro de Medellín es que 2 funcionarios, uno que trabajaba en Sabaneta y otro en la estación Prado, dieron positivo para COVID-19. Afortunadamente, estas 2 personas tuvieron síntomas muy leves y las reportaron inmediatamente a sus superiores, y ese día, cuando reportaron los síntomas, fueron aislados de manera preventiva en sus hogares. En este momento se está identificando el cerco para saber con cuántas personas tuvieron contacto estrecho. Estos 2 funcionarios del Metro de Medellín se suman a la de hace aproximadamente 2-3 semanas, del 25 de junio, que reportó que también era positiva para COVID-19, que trabajaba en la estación de Bello. Afortunadamente, en este caso de la cajera, pues se identificó todo el cerco epidemiológico y estas personas con las que ella tuvo contacto no son positivas para la enfermedad. Por otra parte, teniendo en cuenta este panorama que se plantea a nivel nacional, donde las autoridades desde el Ministerio de Salud dicen que se aproxima durante el mes de julio el segundo pico de contagios de COVID-19 en el país, pues el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hace una invitación a todos los ciudadanos para que portemos el tapabocas 24 horas al día, por dentro y por fuera de los hogares, especialmente las personas que están viviendo con adultos mayores de 60 años. Todo esto para evitar que esta enfermedad se propague, y adicional a eso, recordar que la ocupación en unidades de cuidados intensivos en la capital antioqueña ya alcanza el 30% para pacientes UCI y el 60% para otras patologías. Entonces, para evitar que la red hospitalaria colapse y, por supuesto, también buscar el bienestar de todos los habitantes de Medellín, está la invitación que hace el alcalde Daniel Quintero. Adicional a eso, le hace otra invitación a los ciudadanos que tiene que ver con el reporte de síntomas. Escuchemos al alcalde Daniel Quintero. Son 30 días de amor para proteger a los que más queremos. También quiero hacer un llamado a que si ustedes o alguna persona de su familia mayor de 60 años tiene algún síntoma, así sea leve, de tos, de fiebre, de malestar general, que llame al 123. Es urgente. No dejemos agravar la enfermedad, que coja velocidad. Esta es una enfermedad letal que requiere que la tomemos en serio. Bueno, y vámonos con usted, y voy a tratar ya para dejarla descansar y no dejarla ahí sentada tanto rato. Gisela, en Puerto Valdivia entonces cerraron la alcaldía. Así es, Nacho. Puerto Valdivia pues tomó la determinación por parte de la alcaldía cerrar todas las prestaciones de servicio al público. Solamente queda un 20% de los funcionarios, que serían algunos secretarios de despacho, y la alcaldesa pues anuncia que se presentaron 4 contagios de los funcionarios que laboraban allí en el centro administrativo, y es por eso que se toma la determinación para poder evitar la propagación. Al norte del departamento, que es allí en esta subregión, reportan hasta el corte de la fecha de ayer 707 casos de contagio. Entonces digamos que es una subregión que en este momento está un poquito más en peligro de la propagación del virus, teniendo en cuenta que es Hidroituango la zona donde más se reportan casos de personas contagiadas con la enfermedad. Y la voy a aprovechar para dejarla descansar, y usted me va a dar una noticia positiva. Yo la considero desde ese punto. Ya volvemos. La nota positiva con Eurosupermercado. Bueno, Gisela, yo quise ponerle la noticia positiva porque usted me lo titula y me parece hasta lo más de simpático. Ave rapaz más grande vista en Medellín. ¿Cómo así? ¿Que fue un super gallinazo o qué? Mire, se trata del águila negra o águila iguanera. Esta sería la especie de ave rapaz avistada en Medellín más grande, o por lo menos que hasta el momento se ha identificado aquí en la capital antioqueña.
Resulta que un grupo de guardabosques que hacen parte de la Secretaría de Medio Ambiente la identificaron en una de las reservas ecológicas que están aquí en la ciudad de Medellín. Esta sería la segunda ave rapaz más grande del Valle de Aburrá. Pero le voy a decir una cosa, Gisela, muéstreme la primera imagen. ¡Qué hermosísima! Sí, oiga, qué belleza de ave. Si a usted le dicen ave rapaz, si usted lo dije, Gallinazo. pensé en un gallinazo. Qué hermosura de ave. Y eso lo vieron aquí en Medellín. Qué bonito, Gisela. Así es, estaba en una reserva o está en una reserva ecológica de la capital antioqueña. Esta sería, como les estaba contando, la segunda especie más grande de todo el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta que la primera mide 75 centímetros, esta y es la águila crestada, esa es la más grande, la que mide 75 centímetros. Esta ave, esta águila negra, mide 68 centímetros, se alimenta de mamíferos pequeños y medianos, como por ejemplo ardillas, murciélagos, zarigüeyas y otros marsupiales nocturnos. También consume aves medianas como tucanes y guacharacas. También dentro de su hábito alimenticio están los lagartos y las serpientes. Frecuenta con mucha facilidad los bosques secundarios y las áreas parcialmente abiertas y bordes de bosque que están cercanos a los ríos. Dice, de todas maneras, quédese un momento ahí conectada porque enseguida tenemos un invitado muy especial, con él vamos a tratar dos temas. Lo primero, todo lo que propuso el señor Petro, el candidato Petro, que propuso, mejor dicho, que no ir a estudiar, salir a las calles, bueno, en fin, está alborotado en su campaña. Y el segundo tema que vamos a tratar con él, para que no se nos vayan, es el tema de estas nuevas facultades de hacer nuevos negocios. El cambio de objeto social de EPM. De EPM, que yo creo que usted conoce el tema y nos puede hablar un poco de lo que están hablando desde el Consejo de Medellín. A mí me encanta como titula Duber. ¿A usted le gusta como titula Duber? Sí. A mí me parece tremendo. ¿Por qué, Nacho? Contagio sin control. Sin control. En la cárcel La Paz de Itagüí, Nacho, y es que recuerde pues que esto... Oiga, primera semilla que escucho ese nombre. La Paz. Sí, la cárcel de La Paz, no sabía que existía una cárcel. Se llama la cárcel La Paz de Itagüí. Pedregal, Buen Pastor. ¿Cuál es esa? La de máxima seguridad de Itagüí. Bueno, la otro nombre de la cárcel de máxima seguridad. Y entonces, Duber, ¿qué pasó? Entonces, Nacho, mire, allá, pues hace más o menos 10 días reportamos que un guarda se había infectado, contagiado, tuvo contacto con varios internos y resulta, Nacho, pues que mire, en las últimas horas reportan que ya son 91 personas las que se encuentran allí, pues contagiadas con COVID-19. Nos indican desde el INPEC que también hay 44 personas aisladas porque son sospechosas. De esas 4 funcionarios positivos, 2 de estos están aislados y hay preocupación porque dicen desde los guardianes del INPEC que no hay compromiso ni herramientas por parte del mismo INPEC para poder afrontar esta emergencia, que Dios no quiera pues termine como la cárcel de Valledupar, Nacho, en ese contagio masivo. Si quiere, escuchemos a Luis Pinzón. Él es pues integrante del sindicato del INPEC acá en el departamento de Antioquia, hablando de la situación allí en la cárcel La Paz del municipio de Itagüí. A la fecha, el establecimiento carcelario de La Paz de Itagüí reporta un total de 91 casos positivos en los privados de la libertad y 4 en los trabajadores penitenciarios. Es importante manifestar que también el INPEC ha sido indiferente frente al aislamiento de los trabajadores con enfermedades excepcionales y mucho más, no disminuir al máximo la posibilidad de contagio de los mismos, pues hoy vemos cómo se obliga a seguir laborando pese a estar este establecimiento carcelario en un incremento significativo de casos positivos comprobados. Yo a veces no alcanzo a entender hasta dónde llega la maldad del ser humano. Las imágenes que van a ver a continuación son bastante fuertes, son, mejor dicho, se quedan uno sin comentarios. ¿Hasta dónde podemos llegar por la intolerancia? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Esto ocurrió en Bogotá, es una noticia que la teníamos por acá como de última, pero para mí es de resaltar porque no podemos caer en esto. Es que es impactante. Miguel Ángel, es la historia de un taxista, el cual tiene un desacuerdo seguramente con su pasajero, pero Miguel Ángel nos va a contar qué fue lo que hizo y son imágenes muy, muy duras.
Sí, señor Nacho, con las buenas tardes para usted, José, Duda, los compañeros y todos nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales. Imágenes muy fuertes y un hecho lamentable se registró ayer. Esto fue en el barrio Santa Fe, esto en Bogotá, donde, en la localidad de Bosa, donde al parecer después de una riña en donde el conductor del taxi con un pasajero, este cae al piso después de esta riña, como ustedes lo pueden ver en el piso, pasa el taxista, acelera, echa reversa, vuelve y acelera y pasa un par de veces causándole la muerte a este señor de 55 años de edad. Este taxista, este conductor de taxi fue, digámoslo así, capturado, aprendido por las autoridades unas cuadras más adelante y este conductor registraba una puñalada, una herida de arma blanca en el estómago. El conductor del taxi afirma que él iba a ser víctima de un atraco por parte de este sujeto. Sin embargo, familiares del hoy occiso afirman que esto fue una riña, que este señor estaba alicorado, que esto fue una pelea entre el conductor, el acompañante del conductor y el mismo y el sujeto de 55 años que murió después de este acto de intolerancia, en donde este conductor de taxi, pues sin pensar y en medio de esta rabia, pues empezó a pasarle el carro por encima. En las imágenes ustedes pueden escuchar que la gente le pide que no pase más, que no lo vaya a matar a este hombre que estaba ya en el piso, pero el taxista, sin importarle lo que dijeran los vecinos, pasó varias veces y al final, cuando ya se dio cuenta que estaba siendo grabado y que podía generar todo este tipo de una denuncia, pues intentó huir, donde, como les decía, más adelante fue aprendido y capturado por las autoridades. En este momento siguen las investigaciones y mientras el conductor de taxi se recupera en un hospital de la herida del puñal, pues los familiares están en la funeraria llorando la muerte de este señor. Bueno, Miguel Ángel, desafortunadamente la explosión de este vehículo con gasolina en Barranquilla, que entre otras también se volvió a volcar otro hoy por allá por esos lados, no sé si lo vieron. Se partió. ¿Qué tenía? ¿Cerveza o qué era lo que tenía? Sé que era un líquido, pero sí, bueno, creo que eran cervezas. Sí, así cayeron no. como gallinazos a llevarse en toda la carga. ¿Y saben, Nacho, qué dicen que fue lo que originó el incendio ayer? Sí, que se iban a robar la batería. Dicen chismes. Dicen eso. Pero si usted mira las imágenes en el video, la chispa arranca del motor, o sea, no es del tanque. O sea, sí puede ser que se iban a robar la batería. Bueno, por lo general estos camiones cisternas tienen unas medidas de seguridad, pues tienen bien guardadas esas baterías. Y los camiones por lo general no la tienen dentro del motor, sino que la tienen por en la afuera. patita atrás. Sí. Pero no, en el video se ve claramente una persona montada sobre el cisterna en la mitad como del camión y hay un policía diciéndole que salga. Esta persona no hace caso, el policía sale y a los segunditos... ¿Cuántas personas van ya fallecidas por este cuento? A esta hora el reporte ya aumentó, son 13 los muertos registrados por esta tragedia en La Tasajera. Confirmaron las autoridades que este camión cisterna llevaba aproximadamente 5.600 galones de gasolina en esta vía que comunica La Ciénaga con Barranquilla. En las horas de la tarde de hoy, 2 personas más fallecieron en la Clínica General del Norte de Barranquilla y en la Clínica General del Norte la cifra aumenta, a 13, como les confirmaba al inicio de la nota. A Barranquilla fueron trasladados 18 personas, una población en rango entre los 16 y 45 años de edad, un pronóstico reservado, ya que presentan quemaduras entre el 40% y el 99% de la superficie corporal. El gobernador del Magdalena se pronunció en las horas de la mañana de hoy y confirmó que cubrirá los costos total de las honras fúnebres de las 6 víctimas de la tragedia de Pueblo Viejo. Esto lo dijo esta mañana, esperamos a ver qué va a pasar si cubrirán los gastos de las demás víctimas de este lamentable hecho, y aseguró que lo hacía porque en esa zona la pobreza es absoluta de muchas familias y no pueden cubrir con estos gastos de las honras fúnebres, y además confirmó que recibirán ayudas en medio de esta situación. Bueno, el presidente Duque ya para muchos está cansando a los televidentes, ya está sobreexpuesto. Nacho, ¿será que llegó el momento de que el presidente Duque, porque ya hay tanta sobreexposición y entre otras, ya la tercera prueba de COVID que le hacen enseguida, Miguel Ángel nos va a contar por qué, pero está sobreexpuesto ya? Nacho, pero sabe, lo que pasa es que al principio muy bien, pero cuando usted tiene al mismo, pues para el caso del presidente, al mismo personaje, todos los días
Eso cansa. Al principio la gente se paralizaba y paraba todo lo que estaba haciendo por ver al presidente. Pero es que ya llevamos más de 100 días viendo al presidente. Ustedes al principio me decían, Nacho, ¿y cómo nos vamos a enfrentar con el presidente hablando? No. De hecho, pues inclusive hoy hablando con el banco me decía, no, tranquilo, estamos analizando lo que dijeron el 5. ¿Cuándo fue que salió? Apenas están haciendo el análisis. Eso de, señores, voy con esto y sigo con esto y ustedes en estas. Y ya eso no es ni para análisis ni para nada. Ahora es que llamar a los bancos para decirles, vea, qué pena, ayúdeme entonces, prorróguemela porque no queda claro estas ayudas que está ofreciendo. Ahí de pronto hay ciertas equivocaciones y este mes y el próximo serán muy difíciles. ¿Cuántas pruebas le han hecho ya al presidente Duque? Como popularmente se dice, 0 y van 4, Nacho. En las últimas horas el presidente Iván Duque tuvo que someterse a una prueba para descartar el virus. Esto debido a que el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el señor Carlos Camargo, confirmó que dio positivo en la prueba de COVID-19. Recordemos que esta no es la primera vez que el primer mandatario de los colombianos se tiene que realizar una prueba del COVID-19, pues en otras oportunidades, debido al contacto que ha tenido con funcionarios, mandatarios locales y dirigentes del país, ha quedado expuesto y se ha sometido a las pruebas correspondientes, donde afortunadamente ha salido negativo. Recordemos que el presidente Iván Duque estuvo con el ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos la semana pasada. Esperamos el resultado de la prueba del presidente Iván Duque, esperando que salga negativo, por supuesto. Vamos a poder volver a regresar a las iglesias. Sí, señor. Hay un protocolo ya para las iglesias. Duber está contento porque este protocolo ya No, ni tan contento. Se tiene que inscribir. Nacho, yo no estoy tan contento como dice Miguel porque es que me preocupa esta situación. ¿Quiénes son las personas que van en su mayoría a las iglesias católicas? Los adultos mayores. Los adultos mayores. Sí, Van pocos jóvenes los domingos, pero en semana y muchas veces los adultos mayores. Entonces eso es preocupante porque son la población que está en riesgo más alto. Entonces, por ese lado, yo sí veo con preocupación esta noticia. A mí esos protocolos serán los mismos, me supongo yo, Miguel Ángel, lavadita de pies, inscribirse con anticipación si usted va a ir al templo por alguna APP o alguna cosa, y listo, lavada de manos, tapabocas y sentarse a 2 metros de distancia cada persona. Más o menos es la cosa así como lo están haciendo todos, porque no difiere mucho un protocolo de otro. Sí, señor, eso es lo que se lleva en el protocolo, digámoslo así, normal, pero según la actividad que se hace en una iglesia católica, pues aquí no habrá comunión, es decir, el padre no podrá entregarle la hostia en la boca a los feligreses, tampoco se puede dar la paz en esta nueva resolución 1170 del Ministerio de Salud, donde quedó definido este protocolo. Además, no podrán haber personas de pie y tampoco se podrá cantar en grupo, alabanzas y demás. Esto no se podrá hacer. No. Si no hay canto, no hay nada. A la iglesia que lo contagien nada más. No. Óigame, y el que 0 iban 4 pruebas al presidente Duque. ¿Cuántas pruebas le habían hecho a Bolsonaro, doña Andrea Sierra? Nacho, buenas noches. A él también le habían hecho ya 3 pruebas de COVID-19 que habían salido negativas, pero hoy martes se confirmó que ha salido positivo. Mire, todo comenzó el pasado fin de semana, Nacho, cuando el domingo en la noche el presidente, el mandatario de los brasileros, había anunciado que tenía síntomas por lo menos leves del COVID, que tenía cierta fiebre, cierto malestar. Lunes en la noche, el día de ayer, le realizan la prueba, cuyos resultados salen hoy, confirmando lo que ya más de uno se veía venir. El presidente Jair Bolsonaro, de 65 años de edad, es positivo para COVID-19. Ese fin de semana, Nacho, él había estado compartiendo de manera muy cercana con personajes de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, porque estaban en las celebraciones del famoso 4 de julio, de las que también habíamos estado acá. Por eso se están pidiendo que se realicen protocolos de extrema seguridad para todos los funcionarios que hacen parte de la Embajada de Estados Unidos allí en Brasil. El día de hoy, mientras el presidente daba esa noticia a través de medios locales, también aprovechaba para decir que por lo menos en este momento se encuentra perfectamente bien de salud. Se le cancelaron todas las citas y todos los eventos que tenía programados en su agenda desde hoy martes, por lo menos durante 14 días, y falta ver cuáles van a ser esas medidas de seguridad que él y su equipo van a tomar a raíz de esta noticia que se acaba de conocer. Andrea nos va a presentar un informe, José, esos que a usted le gustan,
pero a mí me dejó hasta inquieto, porque lo pude conocer. Y es que le hicieron como un estudio a los diferentes operadores de celular en Colombia. Sí. Y en última instancia, Andrea, cuando uno revisa ese estudio, todos terminaron bien. O sea, unos por aquí, otros por allá, pero nadie termina mal. O sea, esta empresa que hace este estudio los deja todos más o menos bien paraditos. Cuénteme de ese estudio y en qué consiste, Andrea, y cómo quedaron los operadores de celular, de telefonía celular. Se lo voy a poner en los términos más coloquiales posibles, Nacho. Esto parecía un reinado de niñas. Esto parecía algo, una premiación de chiquitines. En diferentes categorías, cada uno ganó algo. Sí, fue lo que pareció y queda la inquietud. Usted mismo lo dice y ahí se van a dar cuenta. Oiga, pero me encantó la definición de ella. Un reinado de belleza y todas ganaron en diferente. A ver, Andrea, explíquenos. Pero me gusta más, Nacho, el término de chiquitines. Porque en chiquitines usted pone a todos a ganar. Sí, claro. Pero buenísima la descripción de Andrea. Andrea, y así fue, mire. Este fue un estudio que se realizó entre el 1 de diciembre del 2019 y el 31 de mayo de este año. Se tenían varios ítems, por lo menos 4 que nosotros vamos a ver. Uno de ellos, el primero, la constancia en la calidad. En ese primero, gran ganador, sale la compañía Tigo, con un 62,4% en esa medición que se estaba haciendo, de que por tiempo más constante fuera la mejor calidad excelente es lo que ellos han denominado. En segundo lugar está Claro, estamos hablando, recuerden, internet de los operadores, no de las llamadas, no de que se nos caen, sino internet, constancia en la calidad. En segundo lugar, Claro con el 54,4%, Movistar con el 57%, Avantel con el 53,3%. También se midió la velocidad de descarga, nueva reina, Claro, con 10,1 megas, esto es un promedio que se establece. El promedio que tiene de descarga el operador Claro es de 10 megas, luego sigue Tigo con 9,0, Movistar 8,7, Avantel 8,1. Velocidad, ahora a la inversa, de carga, y mire cómo queda Avantel en primer puesto con 8,1, seguido por Tigo 6,2, Movistar 5,9, Claro 5,1. Y en la latencia del Internet, esa continuidad del Internet, aquí sí tenemos uno que repite trono. Tigo queda en primer lugar, 5,9, Avantel 53,1, Claro 55,6, Movistar 59,1. Bueno, pero en particular ese Tigo me ha parecido que tiene como maneja una frecuencia distinta, es menor la calidad del audio, pero mucho mejor. Sí, Nacho, y vea, frente a estas gráficas que nos muestran Andrea, es cierto, Tigo gana en dos categorías, pero mire lo de Movistar. En la primera queda de tercero, en la otra queda de último, en la otra queda de tercero, en la otra queda de tercero. O sea, Tigo muy bien parado y Movistar muy mal parado. Tiene toda la razón. Y entre otros, usted me tiene noticias porque, o sea, yo soy Avantel. Sí. Y creo que ya lo vendieron. ¿A quién se lo vendieron? Sí, señor, ¿Qué pasó? Se lo vendieron a Partners, que recuerde fue el operador que entró con una propuesta exageradamente alta en la subasta de espectro que se realizó hace poco. ¿Esa empresa dónde dejó, sí? Entiendo que es chilena, Nacho. Ah, chilena. Sí, señor. Y entonces ellos se ganan el espectro después con una propuesta en realidad muy alta, después renuncian a él, están en el litigio pues de si deben o no deben pagar una multa por tal motivo, y ahora anuncia que se quedan con Avantel, que recordemos está en ley 1116 de reestructuración económica por dificultades que tiene, a lo cual Claro, o concretamente Concel, que opera a través de la marca Claro, ha demandado y dice que ellos se hicieron a este negocio desde antes de la subasta del espectro. Ah, no le puedo creer. Sí, señor. Ahí va el chicharrón. Sí, desafortunadamente, inclusive creo que la marca Avantel, como ella trabaja con todos los operadores, tiene una red muy pequeña. Se pega de todas las señales. Se pega de todas las señales, pues dejó de pagarle a Tigo. Creo que tiene una deuda bastante onerosa contigo. Por eso fue que entró a la ley de reestructuración, claro, porque dejó de pagarle a Tigo y a los otros. Sí, dejó de pagarle, entonces cada vez es más restringida esta operación. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes en breves segundos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Problemas en pensiones y en derecho laboral. Tu Futuro te tiene la solución. Pensiones de vejez, invalidez, sobrevivientes, traslados de régimen a Colpensiones y todo lo relacionado con el derecho laboral y seguridad social. 310-665-8193. Recuerde, 310-665-8193. Muy bien, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Como siempre es un placer con ustedes. Enseguida vamos a estar conectados con nuestro invitado y el acontecer tanto regional como nacional.
¿Qué pasa con EPM? ¿Hacia dónde va? ¿Qué pasa con toda la propuesta de Petro y cómo llama casi que a una rebelión civil en este país? Eso se puede, está permitido, la ley sí lo acepta. Bastante extraño eso. Don Duber, pues usted me tiene aquí cantidad de cosas y yo, pues cuénteme, tiene a las ratas, al doctor. Le voy a contar, Nacho, el doctor. Capturado alias el doctor y no precisamente era doctor, era simplemente su alias. Resulta que esta persona, Nacho, es señalada por la policía de haber contactado a dos integrantes de la banda delincuencial Pacheli, que opera en el municipio de Bello, para que hiciera un hurto dentro de su misma unidad residencial. En ese entonces él vivía en el sector del estadio, fue capturado en el centro de Medellín. Resulta que, bueno, los hombres, bajo la dirección de alias doctor, fueron y atracaron al vecino, lograron llevarse 50 millones de pesos y algunos elementos de valor. Las autoridades lograron llegar a él pues porque quedaron algunos registros y se logró interceptar algunas llamadas y tomar esas pruebas, pero este hombre también, al parecer, Nacho, venía adelantando como otros hurtos en zonas céntricas de la ciudad de Medellín. Ahí quedó a recaudo, hay que esperar a ver si de pronto dice quiénes son los dos hombres que contactó para cometer este hurto. Oiga, Nacho, ese vecino llevaba días guardando la plática bajo el colchón porque 50 millones de pesos. No, ¿y qué vecino? Sí, No, sí. y se pone tan, pues, ¿cómo sabía alias el doctor que el vecino tenía esa plata? Se puso a contar. Don José, ¿compro o no compro tiquetes? Nacho, a mí me parece que es momento de comprar. ¿Usted ya investigó o no? Usted que está arriesgadito frente al tema del contagio. No, yo gracias a Dios no doy mucha papaya. Pero mire el escenario. Por un lado, Nato ha dicho que el 40% de las agencias de viajes han tenido que despedir empleados, al 40% de los empleados. Sí. El 48% lo han llevado a renegociaciones laborales y de contratos, o sea, a rebajas de salarios y demás, ¿cierto? Por un lado, el panorama de las agencias. Pero mire lo que publica en una encuesta al Mundo, que es un sitio como de venta de tiquetes. En promedio, los tiquetes para los últimos 4 meses del año han bajado ostensiblemente comparados con los precios que tenían los tiquetes en los últimos 4 meses de 2019. Ejemplo, Miami estaba en promedio a 1.654.000. Hoy está a 730.000. Ah, barato. 55%. ¿Para qué fecha? Para los últimos 4 meses del año. O sea, estamos hablando de diciembre, noviembre, o sea, cuando octubre. Miami está en el pico. Miami está en este momento, la Florida estaba con 10.000 casos. O sea, usted se vaya y a la fija, se metió a un centro comercial y se contagió. Bueno, Cancún estaba a 1.430.000. Ahora, ida y vuelta, está a 690.000 pesos. No, México va para arriba. Claro que México es un país muy grande. México, pues, tiene muy poquitos para y la mayoría de pesos. los casos están en Ciudad de México. Sí, no, México no va. Entonces, eso es un 51%, Nacho. Madrid, 2.780.000 en promedio. A ese sí vamos. Está en 1.730.000, una rebaja del 38%. En Orlando la rebaja es del 31%, Buenos Aires 22%, Ciudad de México 19%. Y para un destino que no han bajado es para Ciudad de Panamá. En ese han aumentado un 2%. En el caso local, me imagino que la encuesta la hacen desde Bogotá. Entonces, para Cartagena ha bajado un 43%. Para Cartagena, 430.000 pesos. Para Medellín ha bajado un 40%. Para Santa Marta, un 32%. Yo diría que para el que es arriesgado, cree que tiene buena salud, que y no buen tiene dinero, porque es que uno también no puede coger comorbilidades, otra cuarentena en un lugar de esos. y que no se ha visto muy afectado económicamente, obviamente, Pero mire, por las para medidas. que usted se quede tranquilo, José le va a presentar una situación de un país que también le pegó muy duro y en este momento cómo están y en dónde. Estamos hablando de Aix-les-Bains, Nacho, en Francia. Esto es un pueblito en los Alpes franceses. Ah, no, pero eso es como estar en Yarumal, pues. Entonces en Yarumal no hay ni un solo caso, entonces a todo el mundo tranquilo. Pero estamos hablando de los Alpes franceses, Nacho. Yo pensé que iban a aguas mostrarle cristalinas, Champs-Élysées, ambiente. la Vía Apia. En estos días le muestro los Campos Elíseos. Veamos las imágenes del pueblito francés. Mire. Solo. Pues solo no, pero Solo, mire cómo están las zonas Mejor verdes. dicho, usted está en la playa en Cartagena y no le cabe un alma, ni las papayeras, ni las vendedoras de fruta. Pero a lo que hoy es, Nacho, mire cómo está la gente. Usted ve a alguien, mire por ahí en el río, en las aguas cristalinas, nadie está de tapabocas, nadie está... No, vuelvo y lo repito, no estoy invitando ni mucho menos a que la gente acá esté sin tapabocas.
pero mire lo que están viviendo allá. Quizás allá ya tocaron el pico y no sabía uno qué pasó. Muy bien. Que allá ya no tienen esas medidas que tenemos en esos acá. pueblos donde no ha llegado ni una gripa, hace una fiestecita y mismo les cae la policía, como lo estuvimos mostrando aquí en algunos videos. Pero Nacho, ahí viene el cuento. Usted mirará mucha gente con cierta distancia, porque no es que estén amontonados, porque es lo que hablábamos de la Adrián Tours en Serbia y en Croacia. La gente estaba pegada, rumbeando y se contagiaron. Qué Aquí día la tan gente hay bonito. cierto distanciamiento y la gente está disfrutando, pasando vacaciones. Muy bien. Bueno, Esto usted podrían estarlo haciendo, Nacho, en Guatapé. Total. ¿De acuerdo con el tapabocas en la casa o no? Sí, Nacho. ¿Usted, José? Especialmente Nacho, para si los que usted- tienen si que usted- salir. Si usted tiene adultos mayores, si no, no hay ninguna explicación a que usted esté con Exacto. tapabocas en la Perfecto. casa. Andrea, ¿qué nos va a contar sobre esta encuesta? Pues Nacho, eso mismo que nosotros queríamos saber la gente qué opinaba sobre esa propuesta que está haciendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, puntualmente lo que ustedes mencionaban, usar tapabocas en la casa, por lo menos en estos 30 días, en lo que se viene, cuando convivimos con personitas, adultos mayores, para decirlo de la mejor manera posible. Muy divididas las opiniones de las personas que participaron de esta encuesta. Les voy a pedir a ustedes que me hagan el favor de leer los resultados. Porque Dice saben que acá nos al queda difícil sí, el tema de retorno. sí están de acuerdo el 50.3, no están de acuerdo el 49.7, prácticamente mitades. empatados. Empate. O sea, la mitad cree, Ahora. la otra mitad no cree. Nacho, le cuento, una cosa es lo que estamos viendo en estos resultados, otra muy diferente lo que se vivió en nuestro muro de Facebook, donde más de 450 personas dejaron sus comentarios refiriéndose a si estaban de acuerdo o no con esa medida que tomaba la alcaldía. Las personas parece que este tema sí los mueve bastante, como usted lo ve, con opiniones muy encontradas al respecto, pero que hay que escuchar también y que hay que leer, y nosotros estamos prestos para escuchar. Pero claro que yo le quiero hacer una corrección a usted. Eso no es una imposición del alcalde, sino una sugerencia. recomendación, una sugerencia, Claro. porque sería prácticamente imposible la policía entrando a todas las casas de Medellín viendo si No, tenemos o no es tenemos. ilegal. Andrea, por el aire, ¿sí o no el COVID? Pues Nacho, eso es lo que se quiere establecer por parte de la Organización Mundial de la Salud. Lo que ha surgido es que un artículo que se compartió en uno de los principales medios de comunicación estadounidense, puntualmente el New York Times, fue una carta, un artículo escrito por exactamente 239 científicos de 32 países diferentes, donde en esta carta le decían a la Organización Mundial de la Salud que habían pruebas que mostraban todo lo contrario a lo que ellos decían, que el COVID sí se podía contagiar por el aire, y le piden que ellos, por favor, estudien esos resultados, que ellos analicen esos diferentes hallazgos que se han encontrado que comprueban que sí podría estar en el aire, para que se tomen las determinaciones y las medidas necesarias en los países en donde los contagios aún están en esa curva de aumento, Nacho. Pero venga, no le entendí. ¿Quién tiene que revisar qué? 239 científicos hicieron una carta dirigida a la Organización Mundial de la Salud, diciéndoles, ustedes aseguraron que el virus no está en el ambiente. Les pedimos que, de acuerdo con resultados de diferentes hallazgos que hemos hecho, revisen esto, porque es muy Andrea, posible que sí se pueda contagiar por el aire. No me expliqué más. Entonces, ¿para qué estamos usando tapabocas? También, Nacho. Según la Organización Mundial de la Salud. Es que no entiendo. pero lo que pasa es miren, también- tienen que salir 239 científicos a decirle a la OMS rectifique, porque eso sí está en el aire. Entonces, ¿para qué utilizamos tapabocas? Nacho, es más para impedir que uno se lleve las manos Pero ¿sabe, Nacho, y por qué cuando uno entendería habla con uno? alguien, pues que las partículas está que quedan... perdida con esta película. Pero, Nacho, Nacho, no yo entendería no que les es tiraría tan intervención. duro. No, Nacho, ¿por qué? Porque es que esta es una enfermedad nueva, lleva 6 meses. No podemos decir que todo está hecho con el COVID, y es lo que han dicho los científicos, los médicos. Es una enfermedad que apenas estamos viendo cómo se está comportando, que apenas están investigando. Pero mire lo que está Entonces, diciendo, no hay que no nada está dicho. en el aire. Eso fue lo que se pensó, 239. que por A el ver, peso que da en la Lo superficie. que pasa es que sí hay algo que es real con la Organización Mundial de la Salud, que dentro de todas las organizaciones posibles que hay en este momento en el planeta Tierra, una de las más desprestigiadas sí es esa, Sí. porque sale y dice una cosa y después se contradicen. Eso sí es real, pero uno entendería, Nacho, este pronunciamiento de estos científicos es porque la gente también ya se está fresqueando mucho en Europa, como le mostraba en estas imágenes de Francia, y en Inglaterra, y en Entonces, de Suiza, y en pronto les otras da miedo partes, un rebrote. donde la gente ya está saliendo sin tapabocas Sin porque nada, no creen sin en ningún ese tipo de cuento protección. de que el virus esté en el ambiente. Oiga, Como otra- una alerta. Sí, puede ser.
y puede ser un rebrote, es que no es nada raro Sí, que pueda puede haber un haber un rebrote. Pero si no dio en China, o sea, nos vamos a ir a ir todos a China, porque ese es el país salvación. Allá no hubo rebrote, Ya no pasaron de 80.000, se quedaron en una No, Nacho, yo tranquilidad. estoy Eso es que convencido tienen que los chinos crearon ese virus y ya tenían la vacuna. Estoy convencido de eso. La disolvieron en el agüita y la gente va tomando y nadie se dio Sí. cuenta que quedó vacunado, porque eso es lo más extraño que ha pasado. Pero sí, Nacho, lo que usted dice es cierto. Si usted pone a ver, están en 83.000 Y ahí se No, quedaron. pero desde es hace que por ahí 3 meses. en eso Ahí se están desde hace quedaron. rato. Desde Un hace país tres- con más de 1.000 millones de habitantes, esa no se la creen ni ellos. No se la creen ni ellos, pero bueno, habrá que seguir con esta película. La otra que me tiene impactado, yo realmente nunca he ingresado a esta plataforma que se llama TikTok. He visto pues que Videos. publican pues, videitos, hay cositas, gente bailando. Vi el de estos médicos en Bogotá, los cuales despidieron lamentablemente por hacer ¿cómo es que se dice? Una parodia como de pero el Titanic. tiempo de descanso. En una pausa activa, por pausa utilizar su activa, pausa y activa en la el... alcaldesa llegó y dio una para afuera por la pausa activa. ¿Cómo así que los quieren vetar, Andrea? Los quieren regular por lo menos, Nacho, porque nuevamente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha puesto en duda ese papel que juegan las redes sociales, ojo a esto, en el espionaje a las personas. Ellos temen que la información que está recogiendo la aplicación TikTok esté llegando primero al gobierno de Pekín y esté siendo utilizada para no solo conocer los datos personales de las personas que lo están utilizando, sino también sea utilizado para enviar propaganda a las personas usuarios de TikTok. La idea es regularlo principalmente en Estados Unidos. Mike Pompeo fue quien, a través de una entrevista que estaba dando esta mañana, hacía esa declaración en la que afirmaba que el gobierno pensaba que lo podía restringir y si tenía que hacerlo lo hacía, pero que no quería dar más detalles para no alertar a la población sobre el tema. Sin embargo, que sí están al tanto sobre ese uso de datos personales que están haciendo los aplicativos móviles y los creadores de teléfonos también. ¿Y usted está de acuerdo o no está de acuerdo, Andrea? Pues Nacho, nosotros estamos felices entregándole datos a todos, a Instagram, Pero usted está de acuerdo, a Facebook, no, pero le pregunto. a TikTok. No, pero le pregunto, ¿usted está de acuerdo con que Estados Unidos lo restrinja? Nacho, Nacho, yo le voy a decir que no. A ver, el otro por allá, Miguel Miguel. Ángel, ¿está de acuerdo? Levantó la No. mano, Miguel. me voy a levantar la mano porque aquí en Colombia se pretende o se está estudiando la posibilidad de restringir TikTok Muy bien. porque se está violando el derecho de los niños y lo que pasa es que ese no tiene ninguna censura para menores de 18 años y vemos que muchos niños están usando esta aplicación TikTok y por ahí está todavía en investigación y en ¿Sabe? estudio para bloquearla esta aplicación. en Colombia. Y yo le digo, lo deberíamos hacer. Es que, ¿cuántas aplicaciones de Occidente están bloqueadas en China? Todas. Todas. Pues, Los chinos sí China, todas. bloquean a diestra y siniestra. Usted no puede meterse allá ni en Google, ni en WhatsApp, no sé, hay todas Allá bloqueadas. no hay Ellos Google, mismos allá no hay diseñaron todas sus... WhatsApp, allá Ellos no hay sí Amazon, bloquean. allá no hay nada de esas cosas. No, póngale la firma que hay algo raro. Yo no sé, a mí los televidentes me regañan, usted por qué están suspicaz, pero ellos sí bloquean cuánta aplicación sale. Y son de Estados Unidos, bloqueelos aquí en Colombia también. Y sabe, Nacho, dentro de todo, no es por hablar bien de la cultura occidental frente a la de ellos, a la oriental, pero sí hay que reconocer algo. Acá, o por lo menos en este lado del mundo, priman las libertades y allá no. Sí, completamente. Acá no, priman no, las ve. libertades y allá prima el control total. Total. Si me Andrea, permiten hacer eso, si me Sí. permiten hacer como un aporte más, además recordemos, mire lo que decía Miguel Ángel, no hay ningún control, no hay ningún tipo de censura. Twitter a veces cae en esos juegos, porque los videos en Twitter no tienen mucha censura, pero mire que Facebook, por lo menos Mark Zuckerberg, estuvo en un estrado judicial de los Estados Unidos respondiendo por el uso de los datos. Hay por lo menos un intento de control, por lo menos un intento de decirle, venga, sí, usted tiene acceso, pero ¿hasta dónde llega? De pronto con estas aplicaciones TikTok no hay ningún tipo de control. Estamos entregando los datos a diestra y siniestra sin saber hacia dónde ni saber quién está quedando con ellos. Entonces, miren, como es yo soy... importante que el tema esté en la mesa. Como yo soy grande, a mí me tocó parte de una guerra muy silenciosa. A usted también le tocó de pronto los finales de la Guerra Fría Sí, señor. entre claro. Estados Unidos y Rusia. Esto lo podemos llamar la Guerra Amarilla. Esta es otra guerra fría, esta es otra guerra a otro nivel. Y los chinos quieren imponerse, los rusos no lo lograron. Los chinos quieren adueñarse del mundo, Nacho, Claro. pero más allá que de los chinos, pues yo pienso que uno no puede estigmatizar como tal a los chinos.
es el Partido Comunista No, total, Chino. no. Uno habla de los Es el chinos, es Partido hablando no Comunista. de un chino común y corriente, no de los que nos venden aquí arroz chino muy rico, no. Estamos hablando es del gobierno. Comunista. Están en una guerra, ahora andan diseñando aviones y detrás de la tecnología Se quieren norteamericana. apoderar del mundo por y no han completo. podido, pues tienen aviones muy interesantes de estos como el los F, esos famosos gringos, no han podido, pero ahí se inventaron y que una pistola ultrasónica que, mejor dicho, eso, usted dispara a la pared y la tumba. Andan buscando ya fortalecerse armamentísticamente. Lamentable esta guerra que estamos viviendo por las ganas de algunos países De poder. De poder. Ahí no hay más. De poder. Y se han ido comprando a la mitad del mundo, Nacho. A diferencia de los ¿Y eso cómo se norteamericanos. ¿Qué es lo que dicen que los gringos son qué? Dígame usted, Nacho. Capitalistas. No, se me fue la palabra. Conquistadores, que los gringos son cuando me meten. Bueno, sí, ¿por qué se me fue la palabra en este momento? Bueno, que sí, los gringos. Sí, pero en todo caso tienen estrategias muy distintas. Los chinos, mientras los americanos llegan con préstamos, en muchos casos ahorcan a los países subdesarrollados y demás, los chinos están llegando, invirtiendo, pero a la postre se están terminando adueñando de los mercados. Bueno, señora, hagamos una pausa. Ya vamos con nuestro invitado, el doctor David Suárez. Don José Luis Alarcón, enseguida voy con usted. Andreita, gracias por toda la información. Ya volvemos. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Doctor David Suárez Tamayo, docente de Derechos de la Universidad EAFIT. ¿Cómo me le va? Nacho, buenas noches. Mucho tiempo, hombre, sin vernos. Hombre, sí hace falta usted por aquí en la mesa, hombre, con sus opiniones tan interesantes. Esperemos que muy pronto podamos volver a hacer ese tipo de programas, Nacho. Sáqueme de una duda, pues a mí y a todos los que estamos acá. ¿Qué diferencia hay entre uno ser senador y estar ahí porque me gané ese puesto, por haber quedado de segundo, entonces para hacer la oposición al gobierno? Y otra cosa es ya volverme, pues no sé, una persona que está haciendo un llamado al levantamiento y al hostigamiento y a la anarquía. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Y si una persona de este estilo sí puede llegar a hacer eso. Bueno, Nacho, obviamente es una norma constitucional la que le permitió a Gustavo Petro ocupar una curul en el Senado. Cuando una persona está inconforme con el gobierno, con la autoridad de turno, y considera que no es un gobierno legítimo o válido, como está diciendo Gustavo Petro del gobierno Duque, hay dos alternativas, Nacho. La primera es levantarse en armas, ¿cierto? Incurrir en la rebelión, en la sedición, llegar a tumbar a ese gobierno mediante el uso de las armas. O la segunda es algo que intentaron o que han intentado en la historia de la humanidad muchas personas muy conocidas, como Gandhi, Luther King, Mandela, Havel. No estoy comparando a Petro con ellos, pero es la figura, y es acudir a la figura de la resistencia o la desobediencia civil, que en todos ellos implicaba necesariamente incumplir la ley, ir en contra de la ley, es decir, promover no pagar los servicios públicos domiciliarios, promover no pagar las deudas bancarias, no llevar los hijos al colegio, no salir a trabajar. Obviamente puede llegarse a incurrir, no de entrada, porque la protesta es un derecho, la inconformidad es un derecho, pero si el senador Petro está invocando lo que se conoce como resistencia o desobediencia civil, todos sus autores más connotados llegaron a establecer que indudablemente tocaba ir contra la ley, y cuando se va contra la ley, Nacho, pues hay un riesgo de recibir sanciones. Recordemos que Gandhi estuvo 2 años detenido, Mandela estuvo 27 años en la cárcel por oponerse a un gobierno, Luther King estuvo más de 15 veces en la prisión. Entonces, obviamente, Petro está en el derecho de hacer esa resistencia, pero dependiendo del nivel hasta que la lleve, tiene que ser consciente que puede llegar un momento en que ya esté violando la ley, desconociendo el ordenamiento jurídico, y aceptar, como aceptaron estos otros hombres que le mencionan, ir a una cárcel hasta de pronto, ¿no? Pero en este momento, ¿está violando la ley o no? Es decir, uno diría algo. Si uno está ocupando un cargo institucional,
O sea, si uno es ministro, si uno es alcalde, si uno es concejal o si uno es senador, como lo es en este momento Petro, él está dentro de la institucionalidad, él está dentro de un partido político. Lo normal es que quien hace política, como es un senador, ¿cómo debe hacer esa política? Pues hombre, si no está de acuerdo con la política del actual gobierno, presente proyectos de ley, presente proyectos de orden constitucional. Si él considera que hay actos ilícitos o ilegales, pues póngalo en conocimiento de la Fiscalía, denuncie, aporte las pruebas y simultáneamente, si quiere, pues claro, lleve manifestaciones populares, hacer marchas, protestas, que en esta época de pandemia pues no es como lo más recomendable, no es lo más adecuado. Ahí hasta ese momento estaría dentro del ordenamiento jurídico. Una compañía de servicios públicos cualquiera, al ver una reducción en el futuro en el pago de los servicios, ¿podría entrar a demandar al señor Gustavo Petro? La empresa como tal, no, porque obviamente el senador Petro lo que está haciendo es una invitación. Él está invitando a los usuarios de servicios públicos a que no paguen sus servicios públicos domiciliarios. Y es una propuesta que cada usuario verá si acepta o no. El contrato con la empresa es de cada usuario, la obligación comercial y económica es de cada usuario y es cada usuario el que va a determinar si quiere o no incurrir en ese incumplimiento, que de entrada sabemos le va a generar no solo la mora, sino que sabemos que en Colombia cuando se deja de pagar los servicios públicos, las empresas podrían estar autorizadas para suspender el servicio. Hay una pues novedad porque mientras estamos en pandemia, pues las empresas y el gobierno se han comprometido a que no van a desconectar a nadie, pero de todas maneras es una deuda que se irá acumulando en el tiempo. Tal vez lo que pretende él, y sabemos que está en campaña, es deslegitimar al presidente Duque. De hecho está cuestionando su mandato, porque ya el run con la ñeñe política es que Duque no, pues, o sea, que se ganó esto a punto de compra de votos según los rumores que hay que todavía no están investigados a fondo. ¿Esto es válido? Mire, Nacho, yo obviamente no comparto y no estoy de acuerdo con las propuestas de Gustavo Petro, pero lo que sí pone sobre el tapete Gustavo Petro, Nacho, es una cosa que no es nueva. Mire usted lo preocupante. En 1970 quedó la duda de si hubo o no fraude electoral frente al triunfo de Pastrana, frente a Rojas Pinilla, que recordemos que fue lo que generó la creación del M-19, ¿no es cierto? En el 2002, recordemos que, perdón, en el 94, recordemos la narcopolítica, ¿sí? Los famosos casé, narcocasé, que pusieron en duda la elección del presidente Samper. En 2002 fue la parapolítica. Para el 2006, recordemos el articulito, la famosa gidispolítica. Y ahora en 2010, 2014 y 2018 estamos bajo la sombra de otra vez el narcotráfico y de dineros de Odebrecht. Entonces, mire lo preocupante, Nacho. Nuestro sistema electoral y efectivamente la elección presidencial de esos casos que le he mencionado han estado enrarecidos o con fraude electoral o con temas de narcotráfico o con temas de parapolítica o dineros recibidos pues del famoso escándalo de Odebrecht. Eso pone muy en duda la institucionalidad. Yo creo que en eso sí comparto con Petro ese análisis, hasta ahí. El análisis de Petro es bastante preocupante, es decir, pareciera que estuviéramos en una institucionalidad muy frágil, un régimen electoral muy frágil, porque todas las elecciones presidenciales, Nacho, han quedado con la sombra de la duda. ¿Sí? Ha quedado una duda si esos triunfos electorales fueron obtenidos válidamente o si hubo fraude, hubo dineros del narcotráfico, de la parapolítica o de contratistas o de patrocinadores de campañas. Está peleado absolutamente con todos, con Claudia López, con Robledo, con Fajardo. ¿Esto es estrategia de campaña o usted cómo lo ve, según su análisis? Sin lugar a dudas, yo creo que no debería sorprendernos. O sea, a Gustavo Petro Colombia no lo está conociendo hoy. Pero a Gustavo Petro Colombia lo conoce en su forma de hacer política hace más de 12 años. Él es la contra, ¿no es cierto? Él es el símbolo de la contra y él va contra el régimen, contra el establecimiento, contra lo instituido. Lo que pasa es que ha jugado en unos papeles muy complicados, porque pues recordemos que hizo parte de un grupo armado, pues luego obviamente fue beneficiado por una amnistía y un indulto, se reincorporó a la vida civil, ha sido senador, ha sido representante, candidato presidencial, alcalde de Bogotá. Entonces mire que ha aceptado la institucionalidad, ha aceptado las reglas de juego de la democracia colombiana.
Pero ahora, a 2 años de campaña, pues trata de promover, repito, todavía no puedo decir que está muy ilegal. Yo lo que estoy diciendo es que esas propuestas llevadas al límite, las propuestas de resistencia y desobediencia civil en la historia de la humanidad, han llegado a incumplir la ley y a violar la ley, a ir contra las instituciones. Entonces, es muy curioso que él lo quiera hacer perteneciendo a la institucionalidad. Yo diría que Gustavo Petro, si fuera coherente, pues debería retirarse del Senado y desde ya anunciar pues, que está en campaña electoral para el año 2022, advirtiendo que en este momento no tiene ninguna incompatibilidad, ninguna inhabilidad para, siendo senador, pueda estar ya desde ya haciendo campaña electoral. Pero creo yo que sería más coherente si lo hiciera por fuera del Senado de la República. ¿Dónde está ese lindero, doctor Suárez, entre la seguridad nacional y lo que está proponiendo? Porque hay un lindero donde la seguridad nacional se podría ver afectada por azonadas, y en esta época, Nacho, sí, por cantidades de cosas. ¿Hay un lindero donde la ley llega y diga esto o eso nunca se ha visto en este país? Pues Nacho, fíjese que hay una diferencia porque él los cita, yo los cito no porque él se parezca a ellos, yo no le veo a él ningún parecido con estos personajes históricos, pero como él los ha citado, porque son los que han aplicado esa teoría de la resistencia, desobediencia civil, fíjese que personajes como Gandhi o como Martin Luther King o como Mandela o como Havel en la República Checa, siempre fueron los que dieron el ejemplo, es decir, todos ellos fueron los que salieron a huelga de hambre, ellos fueron los que decidieron en un momento dado, algunos de ellos, no pagar impuestos, ir contra, no reconocer la autoridad del Estado. Mire que Petro lo que hace es, usemos un término entre comillas, incendiando, ¿no es cierto? Estás provocando a que terceras personas incurran en conductas y comportamientos que a mí me preocupan porque van contra la institucionalidad. Insisto, uno puede hacer oposición severa a un gobierno, a un régimen, pero acudiendo a los mecanismos institucionales, demandas legales, denuncias penales, mecanismos judiciales, participación ciudadana, llevando proyectos al Congreso. Es decir, insisto, si el movimiento de Colombia Humana no está de acuerdo con las políticas del presidente Duque, ¿por qué no han radicado proyectos de ley en el Congreso que propongan políticas diferentes a esas? Doctor Suárez, una pregunta. Generar incendios en Colombia yo no sé qué tanto ha funcionado. La pregunta concreta, ¿esto lo puede redituar él bien o esto no le va a dar los réditos que está esperando? En otros países de pronto sí, donde la gente sí sale a la calle y lo vemos y ya se vuelve masivo. ¿Esto le podrá dar réditos a él o en Colombia no llegaremos hasta ese punto? Nacho, depende de lo que entendamos por réditos. Indudablemente, en la situación en que estamos, ¿en cuál situación estamos? En pandemia, donde el desempleo llegó a más del 20%, en un país donde todos los días vemos escándalos de corrupción, de impunidad, el mal ejemplo del fiscal general, el mal ejemplo del Contralor de la República, escándalos en el Congreso, escándalos en alcaldías, en gobernaciones, problemas de infraestructura, problemas de acceso a la salud. Entonces está el caldo de cultivo para que Petro obviamente tenga una opinión pública muy favorable en muchos sectores de la población, y eso lo demostró obviamente en el 2018, sacando en segunda vuelta 8 millones de votos. Entonces, indudablemente él va a tener un caudal político muy importante. ¿Por qué, Nacho? Porque en Colombia hay una gran inconformidad, ¿sí? Recordemos que antes de la pandemia, y no por liderazgo de Petro, Nacho, el país estaba de marcha en marcha. Recuerde que ustedes le hacían seguimiento. El país del presidente Duque llevaba 12, 15 meses, semana tras semana, estudiantes protestando, maestros protestando, sector salud en huelga, la justicia en paro. Diríamos, entre comillas, la pandemia salvó prácticamente a Duque de una parálisis. Entonces, obviamente, el caldo de cultivo ya estaba antes de la pandemia y antes de estas declaraciones de Petro. Petro, ¿qué está haciendo? Un hombre que es muy inteligente, está recogiendo esas inconformidades que habían antes de la pandemia, más los problemas que le ha agregado al país la pandemia y obviamente su discurso, que es un discurso vehemente, que es un discurso de choque, de generar conflicto, contradicción. Entonces, indudablemente Petro desde ya, indudablemente se postula como uno de los grandes favoritos
para la presidencia en el 2022. Que eso lo lleve a triunfar, ya es muy difícil saberlo. Yo particularmente lo veo difícil. Yo creo que Colombia no va a jugarle nuevamente en el 2022 a esa polarización y a esos extremos de petrismo o uribismo, santismo. Y yo estoy esperanzado, ojalá no me equivoque, en que para el 2022 los colombianos podamos tener alternativas frescas, diferentes. Ojalá mujeres, personas no tan vinculados con los partidos políticos tradicionales. Su pregunta antes de irnos una pausa, José. Y cambiar de pero, tema. Pero antes de eso, frente a lo que el profe nos dice, mujeres, la verdad, yo en este momento no veo ninguna en el panorama, porque quizás la única que medio podía estar en el ambiente era la vicepresidenta, y con los últimos escándalos. Sí, pero ahí está Paola Holguín, está Paloma, hay una cantidad no son presidenciales. Sí, yo sé que no, pero están. No Lo que dice Suárez es interesante. Profe, lo que usted dice es estrategia y quizás le está funcionando en algún aspecto porque está capitalizando todo ese descontento. Pero ¿será que sí le funciona la estrategia de cazar peleas con tanta gente? O sea, tener tanto enemigo. Sí, mire, frente a la primera pregunta, no, yo creo que sí pueden haber mujeres. Lo que pasa es que los colombianos hay veces nos negamos a darle esa posibilidad. Yo creo que en Colombia hay mujeres muy valiosas y que pueden tener ese liderazgo. Frente a tu pregunta, vuelvo a insistir, yo personalmente, pero obviamente es mi opinión, y Colombia cambia tanto, es que Colombia es tan dinámico, Colombia es tan mediático, que hoy estamos diciendo una cosa, en el 2021 otra, y posiblemente cuando lleguemos a mayo del 2022 estemos en otra. Pero insisto en lo que digo, sin lugar a dudas, Petro tiene una gran acogida en muchos sectores de la población, porque hay población inconforme, insatisfecha, aguantando hambre, con muchas necesidades, y ese sector es muy dado a seguir las orientaciones de Gustavo Petro. De llegar a ganar, repito, no creo, insisto, porque Colombia no creo que vaya a salir de esta pandemia, que vamos a salir muy aporreados, como todos los países del mundo, en desempleo, en crisis económica, en problemas de salud mental, salud física. No creo que fuera de eso le vayamos a jugar en las próximas elecciones a un juego polarizante, extremista, de izquierda o de derecha, o de uribismo, santismo, de uribismo, petrismo. Entonces, insisto, va a ser un candidato fuerte, va a tener un gran electorado, va a tener muchas razones, va a tener muchas causas para su discurso, pero yo considero, tengo la esperanza de que aquí al 2022 tengamos alternativas y unos nombres, ojalá de mujeres y de personas alternativas, que puedan dejar que en Colombia deje de ser prioridad ese tema de la polarización, del extremismo, y que dejemos eso en el pasado, que Uribe y Santos se dediquen a cuidar los nietos, a atender sus familias, a sus negocios particulares, y que dejemos de seguir viviendo del pasado, de lo que pudo ser o no ser con Santos, de lo que pudo ser o no ser con Uribe, y empecemos a preocuparnos de los problemas fundamentales, de la civilidad, de la convivencia, de la salud, de la infraestructura, de la vivienda. Colombia lleva 200 años en luchas fratricidas, en discusiones políticas que no nos han llevado a ningún buen recaudo. Oiga, interesantísimo ese análisis suyo. Lo sostiene el pasado, no lo sostiene el futuro, lo sostiene el pasado. Que es interesante ese análisis, no es por el futuro, están ahí es por el pasado. Profe, pero no entramos en una dinámica donde el que sea polariza. Y le pongo un ejemplo. Fajardo, que no se compromete. Fajardo hoy por hoy ya polariza también. Hay a quienes no les gusta Fajardo porque no se compromete. O sea, escoja usted el personaje que escoja en nuestra política, cualquiera va a polarizar. O sea, fue algo que se llegó a nuestra política, se incorporó y se va a quedar. Independiente del que esté, vamos a seguir en medio de la polarización. Yo soy de los que pienso eso, a diferencia suya. Y mire, es que no, es que lamentablemente nuestra historia fue Antonio Nariño contra Camilo Torres, Simón Bolívar versus Francisco de Paula Santander, Tomás Cipriano de Mosquera versus José María Obando, Laureano Gómez Ospina Pérez contra Lleras Camargo, los Pastrana contra los López, los Uribe contra los Santos, los Uribe contra los Petro, los Duque contra los Petro. Históricamente, yo diría, en términos como lo estoy planteando, no hemos podido superar el bipartidismo. Es decir, si bien es cierto
Ya hoy hay nuevas alternativas políticas. Miren que la historia de Colombia siempre ha sido esa: uribismo versus santismo, duquismo versus petrismo, los Laureano Gómez contra los Llera, los Pastrana contra los López, los bolivarianos contra los santanderistas. No sé, es como si estuviéramos condenados a que siempre estuviéramos enfrentados a dos ídolos, a dos figuras, a dos personalidades. Hay que dejar al lado, y por eso yo insisto, los personalismos, las individualidades, y ojalá surgieran proyectos o propuestas lideradas socialmente por organizaciones donde al frente esté una mujer o una persona ajena a los partidos políticos tradicionales, pero con apoyo detrás de ellas de gremios, de instituciones, de academia, de medios de comunicación, porque tenemos que romper esa disputa entre dos. Siempre dos personajes nos han tirado la historia colombiana. Y me dañó usted, me cambia el pensamiento, y siempre con base en el pasado, nunca pensando en el futuro. Entonces, esa pelea va a seguir siendo eterna, en vez de pensar en el país del futuro. Doctor Suárez, no se me vaya, vamos a hablar de lo que se está pensando ahora con EPM, vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia, y gracias al abogado David Suárez Tamayo, que muy amablemente atendió esta llamada, ya que son así virtuales, cosa que no me gusta mucho y espero volver a la normalidad rápidamente. Doctor Suárez, y uno hay veces, digamos, en una crisis de estas, uno dice, uy, me tengo que reinventar, entonces hacer más ventas por internet o por las redes, o ver qué otro negocio hago, entonces ya no abro el restaurante y no vendo domicilios. Otra teoría dice, por ahí a veces los usuarios se van agotando y se me los lleva la competencia, entonces yo me tengo que reinventar. Pero dicen por ahí que uno nunca debe perder el foco. Y quedan como unas preguntas aquí bien interesantes, porque ahora se plantea casi que cambiarle la razón social o las modalidades a las que podría acceder EPM. ¿Usted qué opinión tiene? A mí me impactó mucho una, por ejemplo, meterse en manejo de aguas, me parece que es inherente a ellos. Que meterse con energía solar, me parece que es inherente al negocio. Turismo, no sé. ¿Usted cómo ve esto que se está planteando? Mire, Nacho, hay que, pues como soy abogado, debo mirarlo desde dos ángulos. Desde el punto de vista jurídico, tengo serias dudas que se puedan incluir en el objeto social de EPM algunas de las actividades que se están mencionando en el proyecto. En el proyecto, en la exposición de motivos, se hace una mala interpretación de una expresión que trae la ley 142, que dice que estas empresas pueden tener objeto único o objeto múltiple. Cuando se refiere a objeto único o objeto múltiple, es lo siguiente, Nacho. En la mayoría del mundo hay empresas o de energía, o de aguas, o de gas, o de aseo. EPM es de los pocos casos en el mundo. Antes también lo era en Cali, pero EPM es de las pocas empresas en el mundo que tiene un objeto múltiple. ¿Qué quiere decir múltiple? Que puede prestar varios servicios, pero ¿cuáles servicios? Públicos domiciliarios a la vez. Por eso puede prestar energía, acueducto, alcantarillado, gas. Pero de ahí a decir que porque la ley dice que puede tener un objeto múltiple, le vamos a meter construcción de túneles, cosas de turismo, cosas de aseguradoras, eso no tiene que ver absolutamente nada con los servicios públicos domiciliarios. Entonces ahí hay un problema de índole legal. Yo creo lo siguiente, Nacho, los hospitales, las universidades, los bancos, las empresas de servicios públicos domiciliarios son muy especializadas, son para temas muy particulares y puntuales y que no deben desviar su atención hacia otro tema. Además, le comento algo, hay un concepto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta del año 2012 que fue a propósito de ISA, cuando ISA iba a celebrar los famosos contratos de autopistas de la montaña, y la Sala de Consulta en ese momento dijo que no, que estas empresas no podían tener actividades distintas a los servicios públicos domiciliarios. Entonces allí va a haber un debate jurídico, ese es un debate eminentemente jurídico, legal, entre abogados. Pero hay otro ángulo de la mirada. A mí me preocupa mucho, yo siempre he utilizado este término, Nacho, usted me lo ha escuchado, me preocupa mucho cuando manoseamos tanto la Constitución. Sí, mire, la Constitución nuestra del 91 la hemos manoseado 55 veces, con esta última reforma de la prisión perpetua, 55 reformas. ¿Eso qué le quita? Eso le quita seriedad, rigor, esencialidad. ¿Por qué le digo esto, Nacho? Los estatutos de EPM, ¿sí? Los estatutos de EPM, yo diría que son una cosa, una joya, una joyita de la corona.
fueron aprobados en el año 98 por el Consejo Municipal. Y si usted los lee, Nacho, eso le permite suficiente amplitud a EPM. Mire que EPM no ha tenido problema para ir a Guatemala, EPM no ha tenido problema para ir a Panamá, EPM no ha tenido problema para ir a Chile, EPM no ha tenido problema para meterse en este reto de Hidroituango, en el reto de Electricaribe. Entonces, si EPM quiere crecer, puede seguir creciendo y puede seguir ampliando en sus propios negocios. Y perdóname que le ponga un ejemplo, Nacho. ¿Usted cree, Nacho, que usted para crecer, para ganar audiencia, usted necesita que en su programa, y respetando no porque demerite esas áreas, sino porque no son propias de lo que usted buscaba con su noticiero, que usted empiece a meterle a su noticiero, nos cogió la noche, temas de cocina, temas de farándula, temas de qué sé yo, se distorsiona, ¿no? Totalmente el foco, el centro. Entonces, me preocupa mucho que a EPM ya la hemos manoseado mucho. Le sacamos el negocio de telecomunicaciones en el año 2005-2006, en el 2012 permitimos que a UNE le entrara un privado, estuvimos manejando dólar, recuerde que estuvimos en larga distancia y nos salimos de ahí. Ahora quieren volver a las tecnologías. Nos dijeron hace unos años que EPM no quería estar en tecnologías. Entonces, me parece bastante peligrosa y complicada la propuesta. Y lo segundo, Nacho, es que más allá de mi opinión, listo, puede ser que David Suárez esté equivocado, pero porque hay que darle facultades al alcalde para eso. Un tema tan importante, tan trascendental, que siempre lo ha definido es el Consejo como órgano político, deliberativo, donde deben de haber foros, opinión de gremios, de pensionados, desempleados, escuchar a los gerentes. Debería ser un debate que se dé en el Consejo y que sea el Consejo el que defina qué actividades más se le puede agregar a EPM. Pero no por qué tenemos que darle facultades al alcalde para que sea el alcalde en 6 meses el que lo defina. O sea, que nos salió el alcalde en su concepto dictador, o quiere ser dictador frente al tema. Mire, yo he sido muy crítico en estos 4 meses de esas palabras, con el tema del aislamiento de Duque, con el tema de los mayores de 70 años, con el tema de la plataforma de Medellín Te Cuida. Yo soy muy enemigo de que manoseemos tanto las palabras, entonces he tenido grandes debates con mis colegas porque han venido diciendo estamos en un régimen autoritario, Duque dictador, Quintero dictador, autoritarismo. Resulta que uno de la expresión dictadura, autoritarismo, totalitarismo, absolutismo, hombre, la hemos utilizado es para regímenes como el de Mao, como el de Stalin, como el de Hitler, como el de Mussolini, como un Pinochet. Entonces, me parece que la expresión dictador o autoritario es un poco desproporcionada. Pero sí puedo decir lo siguiente, el alcalde Quintero ha querido quitarle mucha fuerza, mucho protagonismo y mucho rol al Consejo de la Ciudad, que ya lo tiene disminuido por la pandemia, porque no es lo mismo un consejo en presencialidad que en virtualidad, lo que le ha pasado al Congreso. Pese a que el Congreso ha ido trabajando en virtualidad, no es lo mismo que en presencialidad. Y le acaba de dar unas facultades hace un mes, recuerden que le dio ya facultades al alcalde para reformar toda la estructura de la administración municipal. Y ahora nuevas facultades para tocar a EPM. Me parece supremamente peligroso, me parece supremamente delicado y yo personalmente creo que ese no debe ser el camino. No deben ser las facultades primero que todo, debe ser el consejo. Y segundo, como decía Nacho, centrados en nuevas actividades que tengan una relación conexa y relacionada directamente con la energía, con el gas, con el agua, pero actividades diferentes creo que no son las de EPM. Además porque EPM tiene 2 retos muy complicados, señores. Recordemos que el tema de Hidroituango todavía está muy incierto. Todavía está muy incierto cómo termina Hidroituango. Pueden ser 1 año, año y medio, 2 años, 2 años y medio. Se viene lo de Electricaribe. Ustedes saben que lo que significa ingresar en el mercado de la costa. Tenemos unas grandes dificultades todavía en el exterior. En Chile, en Panamá hay problemas, hay dificultades. Hay una concejal que maneja muy bien el tema que es María Paulina Guinaga. Y ahora vamos a meterle a EPM esas distracciones y con una agravante. EPM es experto en eso, la historia de EPM, el ADN, la genética de EPM es la energía, el agua. La genética de EPM no es el turismo, no es hacer túneles, no es meterse en temas de aseguradoras, no es meterse en otras actividades que no es experta, no tiene el conocimiento, no tiene el goodwill para ese tipo de servicios y actividades. Doctor Suárez, permítame un momento porque tengo una noticia de Miguel Ángel que acabó de ser publicada, de último minuto. Miguel Ángel, ¿qué nos va a contar? Último minuto.
Bueno, Miguel Ángel, esto acaba de suceder. Cuéntenos, por favor. Sí, señor. El presidente Iván Duque acaba de anunciar la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto. Además, anunció que los municipios con baja afectación por coronavirus tendrán apertura de restaurantes, teatros y gimnasios. Y también confirmó que en los municipios con afectación alta podrá hacer pilotos para restaurantes, teatros y museos. Esta noticia acaba de darle al presidente Iván Duque y está dando nuevos requerimientos, nuevas órdenes en los municipios, sobre todo que tienen baja afectación, y también está abriendo las puertas para hacer varios pilotos en otros municipios donde hay media y alta afectación. Entonces vuelve y juega José, y le podemos preguntar a nuestro invitado, al doctor David Suárez. Entonces seguimos otra vez como en excepción, ¿sí o no? Sí, vamos señor. a seguir este mes. Entonces, ¿será que los bancos se copian? Queda esa duda. Ahí es donde vienen las cosas, porque los bancos... Vamos llegando a los 130 días, Nacho. Vamos llegando a los 100 días. Sí. Doctor Suárez, ¿qué opina usted? Seguimos en esto y probablemente agosto también vamos a seguir. Y todas estas medidas excepcionales, me imagino que pasan de un mes al otro, o cada mes se dicta una medida excepcional. Mire, pues obviamente yo no soy médico ni epidemiólogo y hay veces me da pena uno opinar sobre estos temas, pero claro, son temas ciudadanos que nos inquietan a todos. Pero no podemos olvidar algo. Recién empezó aquí el aislamiento. Yo creo que algunos expertos fueron muy claros y de pronto lo olvidamos, pero muchos expertos dijeron la cuarentena, el aislamiento no es para prevenir el virus, no es para resolverlo, no es para evitar que a Colombia no le pase lo que a otros países. El aislamiento y la cuarentena era para prepararnos, era para aplazar, ¿sí? Era para preparar el sistema de salud, para que llegaran los ventiladores, para que hubieran más salas UCI, para capacitar personal médico, para que la ciudadanía tuviera la pedagogía de lavarse las manos, de usar el tapabocas. La gran pregunta, Nacho, que se viene es si esos 4 meses sí fueron aprovechados para eso. Es decir, claro, el mes que sigue es donde vamos a mirar si valió la pena o no esa cuarentena de casi 3 meses y medio, si el sector salud sí se preparó bien, si sí llegaron los ventiladores que se necesitaban, si sí tenemos la sala UCI suficientes, si hay personal médico capacitado y si la ciudadanía sí adquirimos o no y escuchamos esa pedagogía que nos hicieron sobre estos 3 meses y medio. Doctor Suárez, volvamos a retomar el tema. Mire, lo que pasa es que para nadie, y usted lo acaba de poner sobre la mesa, en este momento tenemos algunas situaciones especiales con EPM. Lo pone usted clarísimo, Hidroituango, todavía hay que solucionar cosas y ya llevamos un retraso que va a ser de alrededor de 2 años la puesta en inicio. Lo que usted dice, nos acabamos de meter en un negocio en la costa que de muy osados, porque es un negocio muy distinto el manejo de los servicios. La cultura, el pago. Sí, de todo. El modelo de pago, el robo de energía, en fin, la costa funciona a otro ritmo diferente. Más todo ese acontecer internacional. ¿No será que de pronto esto es para decir, bueno, entonces si por este lado corremos riesgo, estamos inflando una llanta de repuesto por el otro? Mire, Nacho, yo dudo mucho en esas otras actividades que se mencionan, al menos en la exposición de motivos. Tampoco soy financiero, pero afortunadamente le he aprendido a algunos amigos míos que sí son muy expertos en eso, pero difícilmente creo que ninguno de esos negocios que se mencionan allí dejan la rentabilidad y dejan la utilidad que deja, por ejemplo, el negocio de energía o que deja, por ejemplo, el negocio del servicio de aseo. Es decir, los negocios que tiene PM o el negocio de gas, los negocios que tiene PM son absolutamente rentables. Recordemos que PM ha logrado sobrevivir todo este mundo del neoliberalismo, de la privatización, manteniéndose como público. Nacho, yo le quiero contar una anécdota. Mire, yo fui secretario general de PM en el año 98, cuando se tramitaron los actuales estatutos. Quizá también puede que no sea totalmente imparcial, Nacho, le advierto, sí, porque a uno le duelen sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, en el 98 nos correspondió con la gerencia del doctor Ramiro Valencia, estaba de alcalde el doctor Juan Gómez, llevar el proyecto de acuerdo de estatutos al Consejo de Medellín y a deliberar y a debatir allí el tema. Y nos decían en esa época, ¿sabe qué decían en esa época los enemigos? Decían, a EPM se lo van a tragar en 3 años, van a llegar unos pulpos internacionales, van a llegar una gente muy poderosa del exterior y se va a tragar a EPM, Nacho.
22 años después, EPM sigue dando utilidades, EPM sigue siendo rentable, EPM no solo se fortaleció en Medellín, en el área metropolitana en Colombia, sino que además ya está en 3 o 4 países. Entonces, mire que eso no era cierto. Entonces, EPM puede lograr crecimiento, rentabilidad y fortaleza financiera con los negocios que tiene, sin necesidad de ponerse a inventar en otras actividades para las cuales no está creada la empresa y no está pensada la empresa. ¿Sabe qué me preocupa, Nacho? Y ojalá este programa quede grabado. Ojalá este no sea el comienzo de la privatización de EPM. ¿Por qué, Nacho? Porque yo le decía a usted, cuando a uno le cambian el contenido, ¿sí? Cuando usted tiene un molde, el molde de EPM es una empresa pública, municipal, empresa industrial y comunidad del Estado, ni siquiera es una sociedad, no es sociedad por acciones. Ese molde le ha servido para hacer muchas cosas. Cuando usted empiece a incorporarle otro tipo de actividades, va a llegar el momento en que le van a decir, Nacho, ese molde ya no sirve. El molde ya no sirve para lo que queremos hacer. ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta? ¿Qué molde necesitamos? La respuesta va a ser, necesitamos que EPM se convierta en una sociedad por acciones y traiga capital privado y socios privados que sepan de esos temas, que sepan de esos negocios. Por eso, me temo mucho que esta propuesta que se está haciendo hoy sea la introducción, la cuota inicial, el preámbulo para un futuro comienzo de la privatización de empresas públicas de Medellín. En otras palabras, lo que usted quiere decir es que el alcalde Quintero implícitamente está promoviendo la privatización de empresas públicas de Medellín. No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el alcalde quiera la privatización. Y supuestamente todos los candidatos en campaña dijeron que iban a mantener a EPM 100% pública. Pero, como te digo, si empezamos a cambiar el objeto social, si EPM empieza a diversificar su portafolio de servicios, su portafolio de actividades, y en actividades que no conoce, que no sabe, ¿cuál va a ser el llamado que nos va a hacer? Seguramente no le toque a Quintero, pero el próximo alcalde dentro de 6 años o dentro de 8, dentro de 10. Por eso te dije, es el preámbulo, la introducción, la cuota inicial a una posible futura privatización, porque el molde se va a empezar a quedar chiquito, el molde no les va a servir, el molde van a decir no es suficiente. Miren, hace unos años, recordemos, EPM incursionó en larga distancia, entonces llamó al Grupo Santo Domingo y al Grupo Sarmiento Angulo, para finalmente después venderlo, el tema de la larga distancia. Nos dijeron hace unos años que en materia de telecomunicaciones EPM no era capaz, que las telecomunicaciones eran otro modelo, otra tecnología, y por eso entonces nos convencieron, o a mí no pues, pero convencieron al Consejo de que la mejor salida era fusionarse con Millicom, ¿sí? Y ahora nos están diciendo que nuevamente EPM incorpore en temas de tecnología, de sistemas de información, cuando, repito, en el pasado se intentó con Ola, se intentó con Telexa, se intentó con las telecomunicaciones, con UNE. Entonces, la verdad, no me queda muy claro ese propósito. Y es que también se cuestiona uno lo siguiente, y es un negocio que está solo en el mercado. Es que ¿quién puede competir contra ellos? Nadie. Yo no puedo contratar con empresas de servicios públicos A, B, C y D, ni con empresas de agua A, B, C y D. Monopolio, o sea, hay un monopolio absoluto, donde van a tener la garantía de por vida. Ahí lo que tienen que hacer es volver eficientes sus costos y sus inversiones por fuera del país o en otras cosas. Doctor Suárez, esto, digamos que en manos de quién queda la decisión final. Queda en manos del alcalde de la ciudad de Medellín y listo, y ya a ustedes se les amplía y si el Consejo, Nacho, no puede también meterse ahí. Sí, por eso le pregunto, este objeto social se lo vamos a ampliar, entonces ustedes ya pueden manejar turismo, esto, aquello, lo otro. ¿Esto quién lo va a determinar? ¿El Consejo de Medellín o eso es facultativo únicamente ya del alcalde? Mire, Nacho, antes de contestar esa pregunta, una cosa que no se nos olvide. EPM va a tener otro problema, y es que hoy, como presta servicios públicos domiciliarios, el régimen jurídico de EPM es muy de derecho privado. EPM no contrata por ley 80, EPM no tramita muchas cosas por legislación pública, sino privada, Código Civil y Código de Comercio. Si EPM incursiona en otras actividades y en otros servicios que no son servicios públicos domiciliarios, ni actividades complementarias a un servicio público domiciliario,
EPM entraría en una gran preocupación jurídica, y es que tendría dos regímenes jurídicos distintos, dependiendo del servicio, dependiendo de la actividad, regímenes contractuales diferentes, regímenes presupuestales diferentes, hasta regímenes de pronto contables diferentes, distintas superintendencias, de acuerdo al servicio de la actividad, el control de la superintendencia. Se volvería, a mi juicio, muy inmanejable el tema. Y frente a su pregunta, Nacho, no, esto pues obviamente ya se radicó el proyecto, el Consejo nombrará seguramente varios ponentes por la complejidad del tema, un ponente coordinador, se le dará el primer debate en comisión, que la costumbre, Nacho, que el primer debate es un debate de cortesía, entonces rara vez a un alcalde le niegan un proyecto en el primer debate en comisión, entonces seguramente va a ir a plenaria, pero me preocupa mucho, Nacho, que sea, como llamamos en el argot popular, un proyecto ferrocarrileado. Yo creo que este proyecto necesita mucho análisis, mucho debate. Miren que están dejando los estudios para después. El proyecto dice, le damos 6 meses al alcalde para que el alcalde sea el que decida, previo estudio técnico, Nacho. No se supone que debería ser al contrario. No se supone, Nacho, que si EPM quería entrar en esos negocios es porque ya tiene algunos estudios. ¿Dónde están esos estudios? ¿Dónde están esos análisis técnicos, financieros, económicos, jurídicos, presupuestales? Entonces, yo creo, Nacho, que debemos de estar muy atentos, la ciudadanía, la academia, los exfuncionarios, los exgerentes de EPM, y ojalá los concejales no se dejaran llevar por ese cuentico de la coalición, de que estamos con el alcalde, de que hay que apoyar al alcalde. Hombre, esto merece un debate muy serio, muy objetivo, hacer foros, audiencias públicas, escuchar a muchos expertos, escuchar a los usuarios, escuchar a la comunidad. Pero, Nacho, finalmente estamos en cabeza de quién, del Consejo. Y yo lo quiero decir con mucho respeto. Yo admiro muchos concejales, yo respeto a muchos concejales que han hecho un trabajo valioso por esta ciudad durante décadas. Medellín es lo que es, no solo porque los ciudadanos somos buena paga, pagamos los servicios, el predial, los impuestos, sino porque hemos tenido en general buenas administraciones y buenos consejos, buenos concejales. Pero, Nacho, es muy triste, a mí me preocupa mucho que decisiones trascendentales en el Consejo uno solo escuche 2 o 3 voces en la oposición. Cuando EPM se iba a salir del negocio de telecomunicaciones allá en el 2005, y ahora cuando le uno en 2006, recuerde, Nacho, el tema era 12-10, 11-9, 13-8. Lamentablemente estamos viendo en el Consejo de Medellín actual decisiones de 21-0, 21, 19-2. Eso a mí me genera un sinsabor. Yo no puedo creer que un consejo que es tan plural, que es tan diverso de orientaciones políticas e ideológicas, cada que el alcalde Quintero les presenta un proyecto, obtiene la bendición con 19 o 20 votos de 21. Eso no es sano para una democracia. Gisela, usted tiene una pregunta para el doctor Suárez. Por favor, adelante. Doctor Suárez, muy buenas tardes. Mi pregunta va enfocada en uno de los puntos que tiene la solicitud que le hace el alcalde Daniel Quintero al Consejo, y es el tema de la modernización. Él asegura que en años entrantes posiblemente se entre una regulación en el país para el uso de tecnologías, por ejemplo, de drones y tecnologías de la información, base de datos y demás. Él asegura que es necesario modificar el objeto social de Empresas Públicas de Medellín para poder incursionar en esos temas de tecnología. ¿Usted considera que sí es necesario en este momento hacer esa modificación para entrar en la modernización y poder utilizar este tipo de tecnologías más adelante, o más bien cuando en el momento que se regule este tema en el país, pues EPM lo haga? Mire, su pregunta es importantísima. Usted toca un punto absolutamente clave e inteligente. Ojalá haya 3 o 4 concejales que la estén escuchando. Mire, no solo el tema que usted plantea. Conocí hace unas semanas por un amigo en Bogotá que y coincidió con la salida de la ministra de Minas y Energía, no por eso, sino porque el gobierno está planteando cambiar absolutamente el esquema y el modelo del sector energético colombiano. O sea, el tema de la energía y el tema del gas en Colombia se va a someter durante los próximos meses. El gobierno Duque ha presentado una propuesta que cambia totalmente el esquema que tenemos hoy en la ley 142 y en la ley 143. Además de lo que usted plantea, igualmente en el tema de telecomunicaciones y comunicaciones, a pesar de que tenemos una ley reciente de hace 2 años, seguramente también van a haber reformas. Entonces, fíjese,
el alcalde de Medellín siempre ha tenido la capacidad de sacar un proyecto de acuerdo en el Consejo en 2 o 3 meses. Entonces, ¿cuál es el afán? El gobierno Duque apenas va en la mitad. Estamos en medio de una pandemia. No sabemos cómo vamos a salir de la pandemia. No sabemos cómo va a terminar Hidroituango. No sabemos cómo nos va a ir en Electricaribe. Usted ha dado en el clavo. Esperemos que salga ese nuevo modelo de regulación energética, de regulación de las telecomunicaciones, y vamos haciendo los estudios técnicos, financieros y económicos, y teniéndolos, los llevamos al Consejo de Medellín. Pero no podemos seguir debatiendo y aprobando temas en el Consejo a punta de amiguismo, a punta de emociones, a punta de afectos, o con el argumento, dejémoslo gobernar, es que él fue el que ganó, es que él apenas lleva 5 meses, está arrancando. Listo, que gobiernen otros temas, en salud, en educación, en infraestructura. EPM se gobierna casi que solita. EPM casi nunca necesitaba a los alcaldes para salir adelante en sus proyectos. Al contrario, cuando un alcalde ha querido involucrarse en propuestas específicas de una administración en EPM, siempre se han generado problemas, siempre ha habido dificultades. Entonces, la respuesta es, debería esperarse. Yo creo que no es el momento oportuno para, como dije ahora, y me perdonan la expresión, empezar a manosear los estatutos y la estructura de empresas públicas de Medellín. Es más, el gerente acaba de llegar. Miren, todos los gerentes los han dicho. Pregúntenle a cualquier gerente, a Federico Restrepo, a Esteban, al pasado gerente, a Ramiro Valencia Cosio. Conocer a EPM, entender a EPM, a muchos gerentes, les ha costado 1 año, 1 año y medio, hasta 2 años. Por muy capaz y competente, y lo respeto mucho, que sea el actual gerente de EPM, yo puedo casi que asegurar que el gerente actual de EPM todavía no conoce a EPM, todavía no conoce en qué negocio está metido, en qué mundo está metido. Y me parece muy apresurado que, llevando apenas 4 meses al frente de la empresa, se pongan a hacer una transformación de este tipo. Bueno, ya vimos que usted lleva en la sangre a EPM. Usted tiene una pregunta, porque le quiero hacer un cambio ya de tercio rápidamente, aprovechar al doctor Suárez. Una final frente al tema. Profesor Suárez, tenemos un consejo de bolsillo. ¿Está dando a entender usted que tenemos en este momento un consejo de bolsillo en Medellín? Mire, yo no diría que de bolsillo, porque, insisto, hay concejales muy respetables. Yo admiro mucho a muchos concejales, un Fabio Humberto Rivera, un Aura Marleni, el concejal nuevo joven, afitense, a propósito, Daniel Duque. Hay concejales muy valiosos, el doctor Ramos, que viene haciendo una gran oposición al gobierno. Allí hay concejales muy buenos, con experiencia en servicios públicos. Carlos Alberto Zuluaga, por ejemplo, conoce mucho, le tocó todas esas transformaciones de EPM en el año 98, cuando también en esa época él era concejal de Medellín. Yo lo que sí creo que no son pero me parece que han sido muy complacientes, muy generosos, muy dadivosos. Están confiando demasiado en el alcalde, y uno debe confiar en un alcalde, pero tampoco entregarle chequeras en blanco, tampoco decirle, tome, la ciudad es suya, EPM es suya. Entonces yo diría, no es un consejo de bolsillo, porque ya hay concejales muy respetables, muy estudiosos, que tienen el respaldo de votación ciudadana. Pero yo el llamado que le haría al Consejo de Medellín es, no entreguemos facultades tan fácil. O sea, que le cueste un poquito más al alcalde, pero no pues en contratos o en nombramientos, no, que le cueste en argumentación, en razones, en estudios que demuestren que verdaderamente se necesita esa reforma. Y que el Consejo, repito, abra espacios para el debate, para el diálogo, que no sea puerta cerrada, que no sean un corre-corre de 3 semanas o de 1 mes, que le vayan a dar esas facultades al alcalde. Mire, lo quiero aprovechar ya para cambiarle un poco de tema, pero también es como inherente. Usted, entonces, no sé si usted conoce el tema, pero la FLA sí está urgida de un cambio de su modelo de sociedad, ¿o no? Mire, Nacho, desde hace más de 10 años, varios jueces, varios tribunales, y finalmente el Consejo de Estado hace como 3 años, determinó algo que todos teníamos claro. La actividad de la FLA es una actividad industrial y comercial, y cuando un gobierno desarrolla una actividad industrial y comercial, no lo puede hacer ni a través de una secretaría de despacho, como lo hace a través hoy de la Secretaría de Hacienda, y ni siquiera a través de un establecimiento público. El modelo para desarrollar una actividad industrial y comercial tiene que ser o una empresa industrial y comercial del Estado, así como EPM, que sería 100% pública, o una sociedad pública, o sea, una sociedad con varios socios públicos, varias entidades públicas, o una sociedad de economía mixta, si quiere tener particulares.
Indudablemente estamos en mora de eso. Lo que pasa es que eso trae un efecto, Nacho, y por eso ningún gobernador y ninguna administración lo había hecho antes. Eso trae un efecto tributario. Es decir, al convertirse en una empresa industrial o en una sociedad de economía mixta, muy posible las utilidades, las ganancias realmente finales de la empresa puedan disminuir por un efecto de carácter tributario. O sea, el tributario, es decir, la plática se nos va para Bogotá, en última instancia. ¿Sí? No necesariamente, porque pues, recordemos que muchas veces los temas de licores y algunos impuestos regresan a través del Sistema General de Participaciones o a través de regalías. Puede que vuelvan a Antioquia, puede que se pierdan, puede que se vayan para otro lado. Ese es un saco, hay veces, Nacho, un costal que no sabemos a dónde va a parar. Y le quise poner ese ejemplo porque esa sí es una empresa que de pronto se quedó en mora de reestructurarse, de buscar otros negocios, de buscar unas sociedades, comprar unos viñedos en Chile, en Argentina, en Italia, no sé. Esa sí se fue quedando con esa fama de la venta de aguardiente y de ron, y de repente han llegado los whisky, las ginebras y otros licores importados. Para los jóvenes, otras y poco alternativas. a poco, y esta empresa no se ha reinventado. Vea, Nacho, nosotros tenemos unas joyitas, nosotros hemos tenido unas joyitas que son EPM, el Metro, el IDEA, la Fábrica de Licores y la Universidad de Antioquia. Miren, todas públicas, ¿sí? Todas 100% públicas, y ni digamos de empresas varias, el mismo INDER municipal. Miren que eso demuestra que el Estado sí puede ser eficiente, que el Estado puede prestar buenos servicios. O sea, ¿quién duda de los buenos servicios que presta el INDER Medellín, el Metro de Medellín, los servicios de la UDA, los servicios de EPM, los servicios que ha prestado durante décadas el IDEA para fortalecer los municipios? Y fíjese usted, Nacho, todas son entidades públicas, 100% públicas. Lo que usted dice, hay que modernizarlas, claro. Hay que actualizarlas, claro. Hay que fortalecerlas, sí. Deben diversificar, ampliarse, sí. ¿Pero en qué? En lo que saben. Centrados en lo que saben. ¿Sí? En lo que saben. Un equipo de fútbol no se puede poner a jugar básquetbol o jugar voleibol, así sean deportes. Son deportes, sí. Pero el fútbol es el fútbol y el básquetbol es una cosa muy diferente. Y con eso usted hace un excelente cierre, doctor Suárez. Muchas gracias por habernos acompañado y darnos tanta claridad en estos temas que ocurren por estos días en Colombia y en nuestra ciudad. No, a usted, Nacho, a sus compañeros de mesa, porque creo que cumplen una maravillosa labor de pedagogía, de sensibilización, de información a la comunidad, y ojalá sigan siendo un espacio muy observatorio, ¿sí? Que su mesa se convierta en un observatorio al trabajo que hacen tanto el Consejo de Medellín como la Asamblea de Antioquia. Bueno, muy invitado, seguirá siendo muy invitado a esta mesa, doctor Suárez, gracias. Con mucho gusto, una feliz noche. Bueno, después de escuchar todos estos temas, ¿usted qué opina? ¿Cómo se volvió bravo José? Bravo para nada, Nacho. Hay que preguntar. Bueno, don José Luis Alarcón estuvo 2 horas ahí sentado, hombre, ¿cómo no le vamos a dar salida a don José Luis Alarcón, que insiste con los jugadores del Nacional? Don José, ¿todavía está usted ahí? Pero por supuesto, Nacho, mejor que James en banca, con eso le digo todo. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó a James? ¿Para dónde mandaron a James? No, ya es más que certificado que va para la casa. El fin de semana le pidió presencialmente al técnico Zidane que no lo convocara y ya eso deja mucho que pensar y decir. Ya James se cansó del tema de ser suplente y ya es más que obvio que Zidane no va a contar con él en lo que queda de la liga y que la próxima temporada pues James Rodríguez tendrá que buscar otros rumbos, ya sea en el Atlético de Madrid, que es el equipo rival de patio de Real Madrid, o en la liga inglesa, desde donde se habla que puede llegar a las Urracas, equipo donde estuvo Faustino Asprilla, o también el Wolverhampton por una propuesta económica sustanciosa para James, aunque también se habla, Nacho, de que puede también llegar al Manchester o al Chelsea, pero hasta el momento solo son especulaciones. La única verosimilitud en los temas de James Rodríguez es que le dijo de frente al técnico, hombre, si usted no me va a poner a jugar y me va a dejar en el banco, pues no me lleva a los partidos, y el técnico Zidane no se quiso lavar las manos, él dijo, venga, yo no convoqué a James porque James me dijo que no lo convocara y esto fue decisión de él. Esos son los temas de James Rodríguez. Pero con los temas de Atlético Nacional, Nacho, ustedes el día de ayer charlábamos sobre que esta es la última semana, por lo menos así se espera, para la reactivación de la fase 0, o por lo menos la conclusión de la fase 0, que contiene todo lo que es el operativo de logística en las diferentes sedes de los equipos y los operativos de los test de COVID-19. Los equipos grandes tienen cierta ventaja y hoy surge la pregunta a la opinión pública.
¿Nacional está adelante de los demás equipos en el fútbol colombiano o los demás equipos del fútbol colombiano están atrás del presupuesto? Pues escuchemos justamente al señor Andrés Ricaurte, al señor Andrés Felipe Andrade, sobre el análisis que hace sobre el posible retorno del fútbol colombiano. La incertidumbre sigue, cada vez es mayor. Dicen, sacan comunicados de que ya está pronto el regreso, de que es una fecha, de que es la otra, pero nunca han tomado una decisión como tal. Entonces es preocupante el manejo que se le está dando al fútbol colombiano como tal. Nosotros en Nacional, todos esos manejos de logística los han manejado a la altura. Yo creo que somos un equipo que estamos preparados para volver hace ya más de un mes. No es solamente ahora, ya llevamos mucho tiempo preparados para volver, pero no han dado el aval para poder hacerlo. Entonces ha sido un tema difícil para los jugadores, entrenadores, para todo el mundo que le gusta el fútbol. Andrés Ricaurte es el de Medellín, uno entre calioso se confunde, vale la pena la aclaración, ¿no? Pero él es el 10 de Atlético Nacional, el señor Andrés Rifle Andrade. Pasamos al otro bando, justamente al cuadro poderoso, quien ya mostró e hizo una prueba piloto sobre los sucesos de retorno en esta parte de la fase 0, según el protocolo de la DIMAYOR. ¿Quiénes asistieron? Asistieron los chicos de comunicaciones, el staff médico y por supuesto también el cuerpo técnico a revisar todo lo que tiene que ver con la indumentaria y la logística en la sede Raúl Giraldo en el municipio de Río Negro, que es donde tiene la sede del Deportivo Independiente Medellín. Vemos también las imágenes de cómo se hizo todo el protocolo, cómo se hizo todo el operativo de restricción para lo que será la próxima semana y la conclusión de esta. Y además la revisión también del nuevo presidente del cuadro rojo de Antioquia, el señor Jairo Vélez, quien llega a tomar las riendas del cuadro poderoso en los cargos administrativos, con objetivos muy particulares. ¿Cuáles fueron los objetivos? Los escuchamos en Nos Cogió la Noche. No, mira, en este momento una felicidad inmensa. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil, no solamente el fútbol, sino todos los deportes de conjunto. Igual lo primero que vamos a hacer es como reconocer las fortalezas del equipo, reconocer el equipo y de la institución, reconocer lo que es el equipo profesional, reconocer las fuerzas básicas y reconocer todo lo que llamamos nosotros el equipo administrativo de la institución para saber en dónde estamos parados y cuál es nuestro plan y nuestro proceso a desarrollar durante lo que resta del año 2020 y lo que nos espera en el año 2021. Estamos en un proceso donde en este momento vamos a revisar muy bien nuestro plan estratégico y cómo afrontar este proceso que estamos viviendo. ¿Y la federación cómo respondió a la tutela, don José Luis? Nacho, a la sanción, la federación responde con tutela en el Consejo de la Judicatura en la capital de la República, la sanción de la Comisión o de la Superintendencia de Industria y Comercio por esos 18.000 millones de pesos que deben pagar entre la Federación y 17 personas de carácter natural, más 2 empresas que hicieron parte de la boletería. ¿Qué es lo que busca el tema de la tutela que implementa ahora la Federación Colombiana de Fútbol? Que esa sanción se tumbe, que no tengan que pagar ese dinero y que se remueva al señor Barreto, Andrés Barreto, que es el superintendente de Industria y Comercio, de este proceso, acudiendo, según el abogado de la Federación, el doctor Hernando Bocanegra, que el procedimiento que se hizo para sacar la conclusión de este caso no se hizo con los mecanismos correctos y que por este caso o por este mecanismo debe desmontarse como tal. Ahora, la Federación tiene 10 días para pagar este dinero y también le queda recurso de reposición que lo deberá presentar ante la superintendencia y posterior a ello, si la superintendencia revisa y dice no, aquí lo que hay es que pagar, pues lo llevarán al Tribunal Superior de Cundinamarca para tener una noticia final con el cartel de la boletería. José Luis, muchas gracias. ¿Qué dijo el municipio de Envigado con el rebrote? Ya, Nacho, el secretario de Salud del municipio de Itagüí, de Envigado no, de Itagüí, sí, señor, se pronunció frente a los casos que nos mencionaba Duber en la cárcel La Paz del municipio. Si quiere llamar al secretario. En las estadísticas que tenemos hasta el momento hay 96 personas con pruebas positivas para coronavirus, de los cuales 5 son dragoneantes de este centro carcelario y 91 son de los internos, de los privados de la libertad. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Salud? Ha hecho lo que la responsabilidad del despacho de salud tiene con cualquier ente municipal, que es el acompañamiento que se debe tener en los cercos epidemiológicos respectivos a los pacientes positivos en este centro carcelario. Pero adicionalmente a eso, hemos tomado un número importante de pruebas precisamente a los dragoneantes, que son los que más riesgo involucran en el contagio
a los internos. Y por cooperación, el INPEC ha realizado 200 pruebas a internos de este centro carcelario. A ustedes gracias por habernos acompañado. Mañana nos vemos en la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar.